Suscríbete a la Panterita. Gentes del fútbol, siendo un ejemplo de voluntad y dedicación el señor Gianni Infantino, quien bajo su presidencia ha llevado adelante una transformación de la entidad matriz del fútbol mundial con transparencia y políticas de crecimiento, desarrollo e inclusión. Resuelve otorgar al señor Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la condecoración de la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano, en el grado de Gran Collar Extraordinario por los servicios distinguidos aportados en la promoción y desarrollo del fútbol sudamericano y mundial. Quiero recordar que el año pasado, si me permiten los dos presidentes de la República, también hablar en nombre de ellos, le decíamos al presidente Infantino que no se cometa el error que se había cometido con Atenas. ¿Con quién? Y realmente el presidente Infantino, a través del mundo del fútbol, de eso que mencionaste, la magia del fútbol, en vez de encontrar motivos para dividirnos, encontró el motivo para unirnos. Y por primera vez en la historia, en 100 años, un mundial se va a disputar en 3 continentes. Vamos a hacer en conjunto con Europa y África los sudamericanos, que es el gran ejemplo que podemos dar al mundo hoy, que todo el mundo disputa y se divide. Bajo tu liderazgo y tu mandato se encontró la manera de que el fútbol una vez más muestre el camino de que tenemos más coincidencias que diferencias, que podemos estar en Europa o en África o en Sudamérica, pero a todos nos gusta el fútbol y esto es lo que nos apasiona y nos une. En nombre de los dos aquí presentes y de mis colegas del Consejo, quiero que humildemente aceptes este reconocimiento en gratitud a esa visión y a tu liderazgo. Condecorado Infantino tiene que ver palabra de Alejandro Domínguez, Mundial 2030 en 3 continentes. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. 11:32. Bori Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% descuento en caldo de gallina Maggi y galinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón PY. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Ayer... algo más y después concluimos con el Congreso Ordinario de la Conmebol. Tan solemne, No más tan recordado igual, y tan perdón. y bueno, será el momento de abrir el espacio luego de la foto oficial. Una a ver, foto ahí vamos cercana, con la foto con todo el Consejo de Conmebol, acompañando a con Gianni más cariño. Infantino. Una foto con más cariño. Ahí están, todos juntos, con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay. Y ese original, ¿no? Ese acta que se encontró en las entrañas del Estadio Centenario de Montevideo, allí cuando se estuvo invirtiendo mucho, como decía el presidente, en la reconstrucción, en acomodarlo para lo que fue las finales de la Conmebol Libertadores y de la Conmebol Sudamericana del año 2021. Allí se encontró ese acta original en donde quedaba oficialmente decretado que en Uruguay en 1930 se iba a organizar el primer Mundial de Fútbol, organizado por la FIFA. Fuerte aplauso para todas las autoridades del fútbol sudamericano, para Gianni Infantino, para el señor presidente Luis Lacalle Pou y para el señor presidente Santiago Peña. Vamos a escucharlos, lógicamente, antes de cerrar este emotivo acto, a los presidentes
mientras se reacomodan. Muy bien, vamos contigo, Darío. Encara la ruta como un pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática con por y tracción, tan solo $29.990. Escribinos al 021-519.000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Y por qué querés decir? 60-40. ¿Vos querés decir otra cosa? No, 1-0, gana. Gana. ¿Cuánto gana? 1-0, ya suficiente. ¿Cuánto gana? 1-0, ya suficiente. Te voy a enseñar algo. Sirve. Pero para la próxima Cerro tiene que hacer un estudio profundo de lo que le pasa futbolísticamente. Sirve para estimular. Sí, sirve para sumar, para yo seguir en carrera. Yo te dije con Carlos Quichaye que se ponga la grabación. ¿Y por qué querés decir? ¿No lo escuchaste? No, 1-0, gana. Gana. ¿Cuánto gana? 1-0, ya suficiente. ¿Cuánto gana? 1-0, ya. Vende, güey. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 0982927-610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Pero por el público. En el ojo también le dice. Sí, Con impresionante. nuestro agregado. Alentó desde un comienzo Sí. y no cuestionó, no silbaba. Ese es otro hecho a favor de Cerro, del jugador, digo, Sí, que técnico. con respecto a otros tiempos, y la gente como que gente tuvo estuvo paciencia firme, suprema ayer. y estuvo bien, no hubo silbido. Lo único nomás que quisiera preguntarle, porque vos estuviste en la conferencia, ¿por qué Sí. no le preguntaste si el único encargado de tiro libre en Cerro es Arzamendia? No se me ocurrió. Y es que mejor realmente le pega no la se me ocurrió. pelota. Yo le estoy preguntando a Víctor. No, pero como dijo, no sé, te dijo. No se me ocurrió. No pensé en esa No situación. puede ser, ni yo no discuto si vos venís haciendo o aproximándote, pero no hay caso con él. El primero le pegó bien, fue la única chance de Y después sigue tirando mal arriba. No puede. Tiene que- Oso. tiene- Pero yo me acuerdo alguna de Cecilio, uno que tiró a la Pateó Cecilio barrera, que intentó por abajo. corner al primer palo. No, el segundo tiempo. ¿Qué? De 30 metros. Pero enseñanos, Carlos, que hice. La pelota está puesta sobre la media cancha del rival. ¿Son cuántos? 30 metros. No, perdón, 25, 27. Por ahí. Y vos le pegás la pelota desde esa posición al largo. Tenés que ser un crack para hacer gol. Si no estaría jugando en Paraguay si es que mete goles así Por eso todo el tiempo. No. Los que ejecutan tiros libres son todos especialistas. Y a pesar de lo que muchos creen, cada uno tiene su posición preferida en el campo de juego. Entonces hay que mirar dónde se ubica la barrera y cuál es el punto de referencia. Si se ubica en la cabecera del área, a 1 metro de la cabecera del área hacia adentro, a 1 metro hacia afuera, 2. Y de acuerdo a esa distancia se eligen los ejecutores. Porque hay algunos que le pegan muy bien desde 25 a 30 metros y hay que no le saben pegar de 16 metros, a pesar de la excelente pegada que pueda tener. Hay algunos que se perfilan mejor de un costado que del otro costado y todo eso. Cecilio, por ejemplo, el que pateó, aunque haya pasado sobre la barrera, no iba a hacer gol porque él no tiene potencia. Entonces a Cecilio tienen que dejarle patear cuando la barrera está dentro del área de 2 metros para el arco. Porque si es de 25 metros, aunque pase sobre la barrera o 20 metros, igual no va a hacer gol, va a llegar al arquero, va a ser la gran atajada del arquero. Y Turbe, que le pega más potente que todos esos tres que están siempre cerca de la pelota y junto a Arzamendia, no tiene precisión en la pegada, por eso no le dejan patear. Él quiere patear, pero no le dejan porque generalmente le pega arriba. Y estuvo bien Cerro cuando se incorpora a terminar, nomás se incorpora a Cecilia a patear, pero ya había pateado 3 tiros libres después del primer Arzamendia y todos pateó mal, entonces tenía que cambiar, llegó mal para pegarle y vos terminás diciéndole, hey, no le pegue más. ¿Por qué le sacaste el mérito al chico? Yo no saqué el mérito. En tu discurso vos le dijiste... Yo no quiero que la gente se confunda y escuché lo que dice Manolo, dice lo mismo. Paciencia pidió a la gente. ¿Con Hay quién? mucha- Con Aguayo. O sea, puede ser un buen valor para el futuro, pero la gente tiene que entender que tiene que tener paciencia con él. Justo eso yo le consulté. Porque era el contexto diferente, o sea, es diferente que entre a jugar ante Trinidad, ante Nacional, que un partido de Copa Libertadores caliente. Y él explicaba que... Yo noté acelerado en el comienzo, similar al día que debutó.
porque él arrancó así, 2 malos centros, algo acelerados, y después le sale bien el centro de Edu. Y ayer le pasó lo mismo, inclusive en una de ellas tropezó, Sí. cuando podía hacer un 1-2, se le notó ansioso, de que tiene condiciones, pero ¿cómo se te saca eso? Entrando a la cancha, no sentado en el banco de suplente. Por eso a mí me parece bien que tenga minutos en el campo. Capaz mi experiencia es de canchita de barrio, de Cerro Corral de Lambaré, de los EXA, y jamás antes pisé un terreno de juego y estoy de este lado. ¿Por qué te pones así? Porque sí, ¿Por porque, qué porque se a veces uno opina algo y ponen caras en la mesa. Entonces, ¿en serio? sí, no es la primera vez. Hoy sí yo voy a tirar factura, pues no es la primera vez que digo algo y me ponen caras en la mesa. ¿Quién te pone cara? Y Carlos. No, No, y sí, porque parece que está hablando acá el vendedor de Yuyo de la esquina. No. Y entiendo que no tengo campo y compañía, pero a veces para mí, del otro lado mirando, necesita ingreso en la cancha. Ahí es. Fuera de la aceleración que pueda tener, de la ansiedad del chico, pero ahí en el campo. ¿Uno dónde se hace? En el campo de batalla. Como toda profesión, le preguntaron quién en el periodismo te hace en los medios, te hace allí. Y en el campo de juego también te hace allí. La PU, ¿dónde se hace? En la calle. Bueno, y nosotros también, o sea, toda profesión vos te hace ahí, en el lugar de la trinchera, digo. Y lo mismo para los futbolistas. Y yo creo que el chico tiene que necesitar cambios, minutos. Y le van a dar cambio y no te preocupes por mi cara. Escucho y te dejo terminar. ¿Estamos? No coincido y vos no coincidís conmigo, no hay ningún problema. Cada uno sigue con su verdad. Así nomás es la vida y esta profesión que elegimos. Claro. Yo lo que digo, si el técnico que está todos los días con él no le pone, lo están protegiendo. No quieren escuchar, no escuchen. Está frágil todavía para jugar a este nivel. Esa es mi opinión. El jugador se hace entrenando, jugando y todos tienen un tiempo. Arturo ayer dijo algo que la gente no quiere escuchar. Lo más importante en la vida es saber escuchar. Arturo dijo ayer, Roque Santa Cruz jugaba un partido y lo dejaban descansar por 3 partidos. Nosotros opinamos tan abiertamente y queremos convertirlo en figura a alguien que todavía no está para figura. Entonces tenemos que saber escucharle, aunque muchas veces en conferencia de prensa no se dice toda la verdad, pero hay que escucharlo a Manolo, que está todo el día y tiene una experiencia de fútbol cuando te dice este chico, porque la gente quiere que ¿cómo se dice? Aguayo es la gran solución. Y Roque con Cubilla jugaba, y estábamos hablando de Roque que tenía una zancada. Te faltó algo con Roque para colaborar más con esta, pero sin disgusto en la mesa, ¿verdad? Pido por favor que no. No hay disgusto, yo no me enojo, el niño cada uno puede decir lo que quiera. El niño nomás. Sí, no nada que ver, No, pero no es la primera vez que me hace cara, entonces, bueno, a mí también me hace cara, es su gesto nomás, no sobo. No es bueno, a mí no me agrada, porque parecía que uno... Pancho siempre me hace cara a mí. Porque en ese partido Cerro que uno comentó, cuando vos comentás, me parece que no te gusta, ya te pongo... Voy a contar lo de Roque. Vamos a ir conociendo, ¿no? Vamos lo de Roque. Ahora, yo decía una cosa. Voy a terminar lo de Roque. No, quiero hablar yo porque no hablé, estoy pintado. Espera un ratito, voy a hablar lo de Roque. Después tomamos lo de Roque. Ya pasó lo de Roque. Ya pasó. Voy a contar el modelo. Hablamos de la hinchada, hablamos de Aguayo, hablamos de todo. Y no hablamos de Jam. No, del que le hizo ganar el partido Cerro Porteño ayer. ¿Quién le hizo ganar el partido? Jan Fernández. Bueno, pero ¿Y por qué no se habla del arquero? Siempre el último le fue no, no, pero hay que arrancar por el mejor, Carlos. Se arranca por el mejor. Espera un ratito. Qué bárbaro, siempre el arquero de último. Cuando hablamos de Roque Santa Cruz, hablamos de un jugador que tuvo mucho más notoriedad de entrada que el propio Gabriel Aguayo. ¿Qué hizo Cubilla? Y nosotros preguntamos, Cubilla le puso un partido, después le ponían las reservas era verdad en la época, le bajaba de categoría o no lo convocaba para no ponerle muy seguido, y ese es un mecanismo que usó Cubilla usó ese mecanismo con Roque, y cuando yo hice alusión a Roque, hablé como el último, de esa época era un fenómeno, Nosotros, cuando yo pongo cara, porque hablamos sin conocimiento. Entonces digo, y digo sin conocimiento porque nosotros no sabemos ni la recuperación física de Aguayo. Hay jugadores que pierden 3 kilos, hay otros que pierden 1. Hay jugadores que son kilos, recuperan enseguida, pueden jugar domingo y miércoles. Y hay veces que ese jugador no recupera y no le puedes poner, tenés que protegerle. Nosotros somos muy de dar adjetivaciones. Y entonces, cada uno tiene derecho a ser como ser. Pero digo, yo no sé, yo digo, está frágil, tiene una condición bárbara para el fútbol paraguayo, que aparte de la velocidad, olvídense, yo dije ayer, cuando planteé, no hoy, ayer dije, el técnico se imagina un partido y de acuerdo a eso hace su configuración. Uno supone que Cerro no iba a tener espacio ayer.
como no tuvo espacio. Entonces, un jugador veloz, no sé hasta dónde te puede ser útil para que comience el partido ese chico, porque él tiene que protegerle al jugador, a todos le protege. Esa es una de las condiciones que tienen todos los entrenadores. Entonces, nosotros queremos pintarlo a Aguayo como un fenómeno, y todavía no comenzó. Entonces, ayer mostró algo más que yo no había visto en otro partido, cruzó 3 veces la pelota. No hay ningún de cabeza inteligente. Cuando él ve que no tiene espacio porque él desborda con velocidad. Se metió adentro ayer. Entonces, no, antes de esa jugada, que fue la última alternativa que tenía, porque él se quiso ir por afuera, le cerraron y ahí metió al medio. Entonces, cruzó 3 pelotas en el medio, desde 3/4 de cancha, que no había cruzado el otro partido, y las 3 tiró bien, le tiró la comba perfecta, que no cerraron su compañero, que no picó Churín, es otra cosa, pero él tiró en el lugar exacto la pelota. Y para que un futbolista paraguayo con pelota en movimiento, que parece fácil, pero que fíjense en todos los partidos que vean, pocas veces los jugadores tiran la pelota en la carrera. Una cosa es patear pelota en movimiento vos picando, y otra cosa es que vos pares, te dé un tiempo y ahí cruces. Es bien distinto. Y ese muchacho hizo eso ayer y a mí me llamó la atención. Ahora yo voy a seguir sosteniendo y el tiempo dirá. Yo digo, hoy está frágil para este nivel de competición. Ayer yo decía jugador para el segundo tiempo. Yo lo mandaría al segundo tiempo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibayela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿Qué tienen que hacer los jugadores? Un Manolo, me pregunto, bueno, estoy en el día a día, no conozco, entonces no sé. Fue uno de los primeros tiempos más aburridos que vi de Cerro en los últimos tiempos. No pateó una vez al arco. Intentó Arzamendi y nada más. Para mí llenó de volantes cuando estaba cantado que el partido era así. Alianza iba a venir a defenderse y salirle contra. Lo mismo que hizo jugando en su casa ante Fluminense, le hizo a Cerro. Y buscó lo que quería hacer al final. A ver si había un hueco, una desesperación de Cerro, y le salvó Jam. Ese primer tiempo, ¿qué puede hacer? Sin el chico Aguayo, con Iturbe, que en principio es él, aquel que tiene que tratar de darle un poco de velocidad, con Cecilio, ver qué se puede hacer. Escuchaba ayer el comentario de Carlos cuando decía, tenía que seguir en campo Cecilio. Yo coincido, para mí es uno de los pocos que te puede dar algo de fútbol, a ver si una inventiva en algún momento, pero el tema es que estos jugadores se tienen que poner un poquitito encima de la mochila del hombro, algo de Manolo y algo de los jugadores también hay allí, porque no puede jugar este primer tiempo que Cerro jugó. Ganó los 3 puntos, bueno, te sirvió para 2-3 horas, hoy el hincha de Cerro está feliz en la oficina donde esté, pero el después de lo que viene es, ¿qué se puede hacer del día a día? ¿Qué se puede dar contra Alianza Lima? Que sinceramente hay un crecimiento últimamente del fútbol peruano como selección, pero los equipos sigue siendo, los números pintan. Solo le ganó a Libertad anteriormente y después le costó bastante a Alianza Lima, que sigue siendo un buen equipo por lo que uno vio en alguna contra y compañía, pero si hoy no puedes resolver Alianza Lima, ¿qué te viene para los demás? ¿Cómo vas a plantear con los Fluminense? Esa es la pregunta que me hago. No tengo respuesta, pero sí que puede llegar a ser Cerro a partir de aquí, el propio Manolo. Disculpame, yo te digo una cosa. Si el hincha de Cerro no criticó o no gritó, primer punto que tenés que analizar por qué. Cerro insinuó cosas, le faltó final los 20-25 minutos, le faltó alguien que se revele, tal el caso que durante el relato de Arturo habíamos mencionado a un jugador que yo creo que es frágil, pero el partido te pedía a alguien que cambie de ritmo, no resultó tal cosa en todo ese periodo de tiempo, pero creo que jugó 30 minutos, yo no controlo el tiempo que entró, y hizo la jugada final, independientemente de esos 2 centros. Yo no le puedo cargar a un chico, pero como Cerro no tiene, y si no le ponía, yo no le iba a gritar a Manolo, si le ponía a Rivero, que tampoco ofreció mucho hasta ahora, pero Cerro necesitaba un jugador de esa característica por el trámite que tenía el partido. Eso es lo que se veía ahí. Y el hincha no gritó porque Cerro llegaba bien hasta la cabecera del área. Cerro dominó el partido, Cerro tuvo la pelota. Cerro lo primero que tiene que hacer es que hoy tiene 5 lanzadores, demasiado para un equipo de fútbol. Los 5 quieren hacer el pase gol. Brock, Báez, Morel, Peralta y Arzamendia. Los 5 agarran la pelota, lo único que piensan es el gran pase de 20-30 metros. Pase filtrado. Pase filtrado. Y no pasan por los jugadores en el medio. El segundo tiempo comenzó jugando corto y duró 10 minutos. Y después se volvió a diluir con los cambios, volvió a bajar. Ahí perdió hasta el control del partido mucho tiempo y sobre el final la tapada de Jan
era minuto de descuento. Claro, yo te miraba. Y Cerro ahí recupera, después de eso va y hace el gol. Sí. Cuando ya se veía, vos mirabas el partido y no veía por dónde Cerro iba a ganar. Pero Cerro lo primero que tiene que corregir, que los 5 que hoy son lanzadores, no, jueguen a otra cosa, porque tienen, ¿para qué tiras pelotazo? ¿Para quién? Si Cecilio Domínguez no pica detrás del 9, si Turbe no pica detrás del 9, si Viera no pica detrás del 9, ¿para quién tirás? Entonces, a un equipo que tenés que darle pelota al pie y que tus laterales, Alan Benítez por el lado derecho se vaya, porque Arzamendia tampoco va al espacio vacío, va con la pelota, es buen jugador, pero tiene otras características, entonces vos tenés que encontrarle para sacar ese provecho. Yo no lo vi tan mal a Cerro en todo el funcionamiento, a excepción de los 20-25 metros, que es donde le faltó, yo digo en una palabra, juego para desequilibrar. En el trámite que vi el partido, fuera de lo táctico, visto una Alianza Lima con buena respuesta física, comparto gran parte de la cancha, lo que se presumían laterales no fueron tanto así, hasta se iban, esa es la izquierda que yo me confundí, me equivoco luego mucho, o sea que se va a la izquierda. El lateral izquierdo era Freites. Pero como lateral izquierdo. Carrilero, en realidad. Carrilero, brillante, y a la derecha. Y en el medio campo tenía un jugador como Rodríguez. Ese iba a venir a ser Rubio. Olimpia preguntó por él, dijo Olimpia, cuando estaba en Emelec. El Emelec. ¿El que tuvo Nacional y Peñarol? Sí. El mismo, con una riqueza y un despliegue. Pero digo, ¿por qué le costó a Cerro? Porque a lo mejor no encontró lo que quería enfrente Manolo y no supo. Y voy a decir algo más a los detractores de Ferfer y Carrizo. Baja con el pecho Ferfer, la jugada la inicia... es clase A, el gol la inicia Emitaí. Sí, Aguayo comienza, después hay un rebote y después aparece Peralta. Bueno, pero digo nomás, del banco los goles. ¿Cómo baja Ferfer y cómo el pega Carrizo el Yo palo? creo que es muy inteligente Fabricio Peralta para mandar un centro al segundo, porque sabía que enfrente había mucha gente y sabía que si mandaba al segundo podía llegar Ferfer. Él lo ve a Ferfer y me parece terminar levantando la pelota. Sí, pero cuando vos y Carlos Quise sabe muy bien como técnico, lo pones a Carrizo o a Ferfer, él no te queda más. A Manolo no le quedaba más. A Manolo no le quedaba más. No, era el último manotazo jugado. Y le pone a Carrizo muy cuestionado, puteado. Y en la conferencia de prensa se muestra Carrizo quién es cuando él dice lo que dice. ¿Vos querés que ponga yo? Cuando él dice, tranquilo nomás, dice Carrizo. Tranquilo nomás. Diciendo, porque él habló en primera persona. Cuando ahora pasa a ser un... ¿Se entendió? Pero habló en términos... ¿Vos escuchaste, Carlos? No, de Carrizo no. De la conferencia sí. Falta... las confesiones de Carrizo. Vamos, matizamos Churín y Carrizo. Sí, bueno, las sensaciones después de mucho, volver acá a nuestra casa, ganar como se ganó. Bueno, hay que vivirlo de esta manera, que sea un impulso para todo lo que viene. Parece que no lo merecían perder contra Colo-Colo, hoy lo ganaron en el último minuto, un grupo que es muy parejo, se ve eso desde lo que pasa en la cancha, ¿no? ¿Te parece? Bueno, lo perdimos y lo ganamos en el último minuto, así que creo que estamos por buen camino. Este grupo nunca baja los brazos, está muy comprometido, trabaja mucho para que las cosas se den y creo que lo merecemos. Lo van asimilando cuando la idea de Manolo es un técnico nuevo dentro de todo, y lo van asimilando de buena manera, Diego, ¿te parece? Sí, bueno, todo tiene su tiempo, es un técnico nuevo, ideas nuevas, así que nada, poniendo siempre buena voluntad, dando lo mejor de sí, y bueno, hoy se vio que con el empuje entre todos, jugadores y la gente, nada, como lo digo siempre, Cerro es un club grande que necesitamos de todo, necesitamos de la unión porque bueno, a la mínima siempre nos pasa algo. Bueno, obviamente que las sensaciones son buenas porque ganamos, pero muchísimas cosas por mejorar. Realmente fuimos autocríticos entre nosotros y dijimos las cosas que tenemos que mejorar. Pero bueno, se disfruta, obviamente teníamos que ganar de local, hacernos fuertes. Y nos tocó ganarlo, sufriendo un poquito, y el fútbol nos devolvió la tristeza que nos trajimos de Chile. Se viene Fluminense, un grupo que hasta ahora al menos se muestra, como era en la previa, bastante parejo, Peche. Sí, sabemos de la calidad y el poderío de Fluminense.
Pero bueno, creo que tenemos que enfocarnos también en lo nuestro, en corregir errores, mejorar y afrontar el partido con personalidad, sabiendo que nosotros tenemos nuestras armas, nuestros jugadores para poder lastimarlo y poder ganarlo también. ¿Qué tan importante fue para el grupo ganar hoy aquí en la Nueva Olla? No, era importantísimo ganar. Tenés que ganar de local para hacerte fuerte y más por cómo se vienen dando los cruces y los resultados del grupo. Ahora ganamos, nos acomodamos ahí y bueno, y en base a esta victoria, bueno, poder trabajar con un poco más de tranquilidad y preparar el partido que viene. Aguayo es un chico joven que tiene que madurar cada vez más, que las prisas lo pueden confundir y que hay que cuidarle muchísimo. Lo que he hablado con él es que sea el mismo, que se olvide que hace unos años estaba jugando con sus amigos en el parque y que hoy está en la máxima competición continental por clubes. Por lo tanto, que disfrute de eso, que tendrá tiempo de llegar a partidos buenos y partidos malos. Es un jugador en proyección, en potencia, y tenemos que hacerle crecer. Todavía le queda mucho por andar y por favor pediría con todo mi respeto paciencia con él porque Paraguay puede tener ahí a un gran jugador si sabemos llevarlo. A un gran jugador si sabe qué dice. Si sabemos llevarlo. ¿Y está bien? Paciencia con él. Y está bien. Por supuesto que va a Sí, ir sí. progresando de a poco. No le vamos a pedir mucho todavía. ¿Vos que le hablas de Jam? Lo bueno, digo, para cerrar el tema de Aguayo, es que Cerro sigue sacando valores que le sirven en corto tiempo. Apariciones que son rápidas ya y se los puede no son esos procesos largos, interminables, del jugador que nunca se asienta en primera y que no, en 6 meses apareció porque en el semestre cuando arranca el año no lo teníamos Aguayo y hoy estamos hablando de un jugador que es cierto, todavía no está, le falta todavía, está en el proceso, pero le va a servir a Cerro en un corto tiempo. Falleció O.J. Simpson. Sí. Falleció O.J. Simpson. Se copó el Mundial de Estados Unidos en el 94. Las transmisiones eran por televisión cuando hacía la declaración y se transmitía. Se transmitió la fuga cuando yo en la camioneta blanca. A sus 76 años, él es jugador del fútbol Fútbol americano. Sí, o sea, fue una lucha contra un cáncer. O.J. Simpson, que al final fue declarado inocente. Inocente no fue, culpable. No es lo mismo que inocente. Así mismo. Fue declarado no culpable. Wilmar SRL Electrodomésticos, por joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Famoso caso que el de la mujer y del amigo. Sí. Y dijo, fue declarado no culpable. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Acá está ya O.J. Simpson. Acá está, parado. Ahí está el juez. Y está el tribunal ciudadano americano, ¿verdad? Sí. Y cuando va a hablar, y viene el abogado, y cuando va a hablar, viene el abogado de atrás. Y acá le toca, esa imagen queda, va a hablar y parece que el abogado, hablo bien en serio, con todas las orientaciones que le diga, esto es lo que podés decir, no, y acordate. Y cuando comienza a hablar, le pone la mano, salta al abogado y le pone la mano en el hombro. Oye, claro, son anécdotas como que uno estaba... una señal de advertencia. Cuidado lo que pero va a fue decir. todo Estados Unidos. Sí, señor. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Bueno, habla de Jan y hablamos de Jan y hablamos de Jan. Qué oportuno es Jan, y no es la primera vez que hace los porteños. Le otorga este beneficio sus buenas actuaciones. Ya en la fase 1-2 de la Copa del año pasado, con Fortaleza, fue capital. Sí. Volvió a repetir Jan. Aparece cuando tiene que aparecer. Y ayer fue un partido... Bueno, a nosotros nos tocó ver el segundo tiempo porque estábamos trabajando en el primer tiempo. Estábamos en el extra. Y lo que me tocó ver... ¿Yo te reproché? No, pero... ¿Por qué se hace cargo usted de eso? ¿Para qué aclaras? Yo lo miré, Carlos. Sí, aclaraciones no la hago, yo no, hace el viento. Bueno, entonces... ¿Qué hace el vecino? Hace las designaciones, yo no sé. Para un empate, pero con esos últimos minutos Alianza tuvo un par de situaciones en las que apareció, como tenía que aparecer, y muy buena manera.
demostró ayer que es un arquero que te gana partidos. Así como tiene muchas inocentadas, de que hace tiempo cuando lo tiene que hacer, de que hace ese circo, pero hablando de lo futbolístico, muy bien, porque apareció y yo creo que él fue el que hizo ganar el partido, que levantó a sus compañeros, por más que después el centro haya venido justo preciso, de que Ferfer la bajó con el pecho, que Carrizo la metió ahí donde hacen nido las arañas, pero todo fue para mí de Jean Fernández. El 0-1 a estar con vida en el 0-0, pero esa es la verdad. Así es. Uno habla más que lo que dice. Está hablando de alguien que es especialista en el puesto. Bueno, habla. Yo le voy a preguntar a él. Sí, Carlos. ¿No se come el arquero de Perú? Yo, de todo lo lindo que había sido la jugada, yo creo que le embarra la finalización. Primero que el remate de Carrizo no es lindo, pero Campos podía haber hecho algo más. Sí. ¿Por qué no llegó él? Si la pelota, el pase de Altísimo, de Peralta. Carlos, pero es algo general. Porque uno puede pensar, no llegó en el primer palo, pero con la pelota yo no sé si lo hablé contigo, con unos compañeros el otro día. Es algo general que estoy viendo en los arqueros, en los goles que le hacen a Nacional el otro día. O sea, los centros en Donnarumma, lo he dicho el otro día en el camp, le caen los centros delante de sus narices y no salen. No sé por qué hoy no arriesgan los arqueros a salir, por lo menos meter un puñetazo. Para mí era una pelota que podía haber salido. Pero si no sale, por lo menos tenía que estar en el primer palo, y sí, más cerca. El mérito de Ferfer, de verlo y bajarle. Extraordinario. Y bueno, eso muestra la solidaridad como jugador. Por supuesto. Nadie discutió eso. Eso te demuestra la claridad conceptual que tiene Ferfer, que acá se dijo un montón de veces. Ferfer, de todos los jugadores del Cerro, se ha dicho, es el que mejor lectura de juego ofensivo tiene. ¿Por qué no es titular? Porque él no asume la responsabilidad. No. Él tiene que mostrarse como se mostraba en Guaraní. Él tiene que, o si no se va a ir de Cerro. Sí, pero tiene todo. Ayer abrió 2 pelotas en la mitad de la cancha que la pegada, él le pega a la pelota, le abrió una por derecha y otra por izquierda. Sí. Y vos decís, es el Ferfer que necesita Cerro, pero si él entra y juega quieto y no pide y no participa, entonces es difícil que no es el técnico sabe todo esto, pero si él no asume, no le pone. Y hace una pregunta a vos, porque eso fue talento puro. Si tiene talento puro, tiene concepto, tiene idea. El último recurso para Manolo. Es que sí. Porque Carrizo no es considerado. Ayer entró Carrizo primero que él. Sí, pero la primera tanda. Arturo ya le dio chance en otro partido titular. Pero en el anterior le dio. Fernández fue titular. Cuando Manolo le dio chance y no llega el partido anterior, sabes que titular ante Nacional. Se alabó mucho el cambio que le sacó a Iturbe, que le sacó a Cecilio. Claro. Ese día Pachi Carrizo no estaba haciendo nada y le dio minutos hasta el final. Y en conferencia habló que dependía de él futbolísticamente, Manolo. Es que al fin y al cabo depende del jugador, el niño. Ayer usó la cuarta opción, Manolo. Primer partido jugó Carrizo de 8, que acá voy a decir yo dije, Carrizo no puede jugar en esta posición. Vamos. Después de ese partido que no le rindió Carrizo en la posición de enganche o de segunda punta o detrás de 9, como lo quieran llamar, jugó Peralta en Chile contra Colo-Colo. Sí. Tampoco hizo aquella jugada que robó la pelota al comenzar el partido. Esa era la estrategia, para quitarle la salida a los centrales. Pero fue la única jugada que hizo, por debajo de lo que puede jugar Peralta. El tercero que probó fue contra Trinidense, fue Ferfer, que tampoco tocó la pelota en cancha nacional. Y ayer le puso a Viera su cuarta opción en ese puesto. Cuando lo saca a Viera, otra vez Carrizo detrás del punta. Sí. Cuando Carrizo no toca una pelota, ¿qué hace? Vamos Ferfer en esa posición y Carrizo al único lugar donde puede jugar, a la izquierda. Cerro tiene 45 días, 11 partidos en 45 días. Sí, ya. Cada 4 días jugar. Y está bien. Lo mejor que te puede pasar como jugador es jugar. Es lo más lindo que hay. Porque recuperé jugar. Como los otros equipos que participan también. Libertad, Nacional, Trinidense. Yo hablo de Cerro. Yo no hablo de los demás. Estoy hablando de Cerro. Sí, yo le estoy diciendo de Cerro. No, pero que no se vea eso como una excusa si Cerro no sale campeón, porque todos juegan. ¿De quién es hablando campeón? No, digo un más. Él necesita. Él dijo ayer. Él dijo ayer que necesita tiempo y espacio y que no tiene. Él tiene que tomar una decisión con 2 de mayo, que yo no entiendo por qué no querían jugar viernes, si le conviene jugar viernes. Se juega viernes, ¿verdad? Sí, viernes. Pero él con 2 de mayo tiene que poner un equipo paralelo.
y preparar el partido que es clave para él para este semestre, que es Fluminense acá. Con Fluminense 24, ¿no? Fluminense el siguiente partido, jueves 24 o 25. Pero y 25. Carlos, ¿Entendés? disculpa, Entonces, el viernes Cerro no quería jugar el viernes en Pedro Juan porque quedó una pica del escritorio cuando Sí, pero quitó el punto. olvídate de Y era, eso. ¿qué pasa? Como 2 de mayo es el único día que te va a llenar el estadio, que la gente va, quiere jugar viernes por eso. Entonces, Cerro, por lo que tengo entendido, dijo, no, viernes no le vamos a dar el gusto a esta gente, vamos a jugar sábado. Sí, pero Que es un día para nosotros. Mm. Yo estoy de acuerdo con vos, para mí era perjudicial para Cerro A no ser porque que tenía haya- un no, día menos de descanso. Puede ser que haya, si ellos pidieron que jugar sábado, Cerro ya sabe que no va a jugar con su equipo principal. Claro, exactamente. Por eso querían jugar sábado o domingo. Domingo dijiste igual. Pero es más por eso que el otro. Y bueno, pero porque ya no va a jugar, porque ese partido él tiene que, ya no puede decir, no, tuvimos, hey, vos estás en el campeonato, estás segundo, es cierto, Sí. pero tu gran objetivo es la Copa. Clasificar. Entonces, si vos crees que necesita trabajo tu plantel, porque de eso hablan en su conferencia Sí. de prensa, date 8 o 10 días, arriesga un resultado, Sí, sí. y el resultado no es esta fecha porque jugó, porque acá no hubo viaje. Es un detalle, ya va a jugar con el resultado opuesto de Libertad Nacional. Claro. El jueves. Exactamente. Pero lo que te quiero decir, que no es este fin de semana porque jugó ayer un partido. Este fin de semana no hay viaje, puede jugar tranquilamente su equipo principal. Sí. Pero el otro partido, si él necesita en verdad tiempo para laburar, acaban de decir en 45 días, 14, no sé cuántos partidos. Entonces, este es el único porque el gran rival a vencer, ¿Querés que te repita, el que Carlos te Quispe? cambia la historia de Cerro para este semestre, es el partido con Fluminense. 11 partidos en 45 días, un partido cada 4. Pero Por eso y mismo. no es riesgoso lo de poner equipo alternativo pero en tenés el que 2 correr riesgo. ante el 2 de, re- de 2 Pero de tenés que mayo. correr riesgo. Es un riesgo Y que perdés porque el y técnico se te va dijo, al campeonato. es como decirlo, el técnico y dijo, si te va necesito ahí- trabajo. Y él No, claro, de digo, Libertad entiendo Nacional. lo de la Copa Ese es también, Libertad Carlos. Nacional. Una cosa es Libertad Nacional, perdiendo Libertad o empatando que ganando. Sí. Porque al ganar, Si gana se hace muy largo el tema. va con Este equipo partido, alternativo, Luqueño Libertad- sumado que tenés viaje. Sí. Sumado que tenés Después viaje. tiene Cerro, después de Fluminense, si no da ese espacio, después le llega Libertad y Olimpia. Dentro de esos partidos que dice Arturo, está incluido ¿Quién es la Libertad y fecha? Olimpia. Sí, la planificación. Entonces la única cosa que tiene, no le queda otro, si Sí, quiere este es tiempo el para partido que laburar tiene que poner. y quiere ser una Copa Libertadores, quiere seguir en Copa Libertadores, él tiene que arriesgar con Fluminense. Y si le gana a Fluminense, cambia el estado de ánimo de sus jugadores, de la gente, del público, del periodismo, de todo. El 12 Es el partido. de mayo probablemente sea contra Olimpia. No, el anterior. Porque va a haber Apertura adelanto clásico. fecha 16. Va a haber adelanto. Adelanto fecha 16, que es el 1 de Fluminense mayo. es el jueves 16. 16 de mayo. Sí, mayo allá, estoy hablando. allá, sí. Allá. Pero Allá. acá 25 de abril. Sí, sí. No, pasa que el calendario va a cambiar, se va a anunciar un adelanto en la fecha 16. ¿Cuándo que se anuncia? ¿Cuándo el se- miércoles previo al clásico. Y ahí se corre todo una semana para adelante. Quiere Porque decir el que 2 de junio le sí o sí tiene que terminar ¿Le el torneo. perjudica o le favorece a Cerro? ¿O a los equipos paraguayos Y en Copa? no, y en realidad Porque van ya a tener está apretado, sumado pero yo vuelvo a lo que decía un mes atrás. Los Claro. propios dirigentes son los que suspendieron el Perdieron un adelanto fin de de- Semana Santa. perdieron un Y fin de semana ahora se van a tampoco. ver en problemas. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Abrile esta oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 588-8300. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Visec, o llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Te ha visto que Brock es titular en Cerro? Sí. Y ya no lo tocan así nomás. Hoy es titular, No, ya es exactamente. titular. Sí. Así nomás. Así mismo. Que Se ganó el puesto. antes no figuraba y ahora figura Está Brock. bien, le dio la confianza y Y bueno, y eso y es mérito el del jugador técnico, se le devolvió al técnico. mérito y pregunto en esta mesa. ¿Y Morel cómo anda? Puede dar más. Ayer jugó, no jugó bien, jugó mal. Yo lo vi fastidioso desde que comenzó el partido. Y creo que Cerro va a terminar jugando con Piris en el medio. ¿Y Morel? Es decisión de Moreno o Peralta. ¿Y por qué no juegan juntos? ¿Y qué se hizo de Carrascal? Y él le dio, es otra característica, es el que más juego tiene. Pero el partido, Armador en salida. claro, pero el partido con Nacional no le rindió, jugó por debajo. La idea estaba bien,
pero no rindió, y como es tan parejito todo, no hay una gran diferencia entre los 5 que tiene para ocupar 3 lugares. Yo lo vi, yo creo que Carrascal es de esos jugadores que necesitan partidos y que no te van, a lo mejor en un partido por la falta de juego no te termina marcando la diferencia, pero cuanto más juega, más gana. Y el bueno de eso, cuando no lo digo únicamente, porque lo elogió muchísimo, así como Manolo dice paciencia con Aguayo. Con Aguayo. ¿Qué va a pasar con eso? El domingo. Y ya tiene que volver, Enzo. Sí, ya. ahora sí ya tiene que volver. Suficiente. Este era el partido para cuidar. Para recuperarse. ¿Qué va a pasar con eso? El momento es fuerte, domingo, que ganó. Sí, está todo más tranquilo. Ahora ya. Cuando le vea bien. No hay un momento, porque nosotros desconocemos el día a día. Si hizo todo Manolo para ponerlo y no se animó a ponerlo contra Trinidense, que era el partido que tenía que poner, eso es respaldarlo. Pero si el jugador no te da un síntoma, no tenés que proteger. Cuando lo vea que anímicamente está recuperado, que esto se olvidó, ese día va a poner. No hay una fecha, hoy no podemos decir porque ganó ayer va a jugar. No, es un riesgo, porque no es que él, por la gente, él no se siente seguro. Cuando vos perdés la confianza, perdiste. ¿Y cómo le decía a un técnico, Carlos, yo no me ponga? No, el jugador no te dice, vos tenés que intuir, vos tenés que ver eso. Cuando tenés psicólogo, el psicólogo te dice, después vos ves, vos hablás, le hablás todos los días, y hay algunos que no se recuperan. ¿En qué puesto jugó Wilder Viera ayer? Detrás del punta. ¿Y después? Y Cerro no jugó corto, no jugó mal, pero le dio una tarea que lo desgastó mucho, que fue marcarle al 5 de ellos. Volante, sí. Es decir, la estrategia de Manolo, que indudablemente tienen estrategia en cada partido, fue encimarle al volante central de ellos, que tocó pocas pelotas. Cuando Viera lo suelta o se cansa, ahí aparece más el Rodríguez jugador, que comenzó a cubrir la pelota, a tratar de ordenar un poquito. ¿No te gustó? ¿Quién? Rodríguez. No, se nota que tiene calidad, pero no es que me llamó la atención para decir, wow. ¿Por no. qué yo sí con él? Y porque yo tengo una vara, Arturo. Y yo también tengo, Rodrigo, fue un jugador distinto. Sí, tiene. No, tiene. Wow, ayer en conferencia por Viera, a mí me pareció un poquito exagerado. Sí. Manolo dijo que hizo un partidazo. Pero que espera. Súper impresionante. Por lo visto que es su forma de... No vaya a ser un insolente. Pero jugó un correcto partido, pero exagera un poco. Creo que se le fue un poquito Espera. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Carlos Quise o Manolo? ¿El qué? Los dos son técnicos. Voy por ese lado. Ahora siempre hablo mucho a Carlos Quise técnico, que dijo por qué lo puso en ese puesto. Y se le perdió el partido en un momento dado a Wilder Viera. Sí, se notó que estaba un poco más desgastado. Sí, lo que sí, pero ahí hay que preguntarse pero por qué. Es técnico a técnico y te responde a vos, Manolo, wow. A vos te hace. No, espera. ¿A quién le hizo Manolo eso? Al otro técnico. A Carlos que dice técnico le dice Manolo, wow. ¿Por qué wow? A mí. ¿Cómo le dijo? No, ella estaba. ¿A quién le dijo? Partidazo. No, vamos a suponer que estén mano a mano Carlos Quise y Manolo. Sí. Están mano a mano. Y ahí vamos a debatir ese Y debaten. Jugó tan bien porque fue tu primer cambio, tu segundo cambio. ¿A quién le pregunté? ¿Qué no le preguntaba? Si yo Manolo. te pregunté a vos. Claro, a Manolo. No, es que los técnicos pues tienen... Volvemos a ver. Y ahí estaba Víctor para preguntar y Es que yo le hice esa pregunta, pero en realidad Manolo se metió a contestar porque la pregunta era para Wilder y ahí él dijo, yo aprovecho y tengo que decir esto, que es una maravilla. Pero ¿por qué lo cambia? A mí me pareció correcto partido. Como dice Jorge, es mi humilde mirada de jugador de extra y todo lo demás. Pero me pareció correcto. ¿Por qué empieza con dedicatoria, Carlos Quise? A la puta. Pero parece que no entiende. Yo hablo bien en serio. Si Manolo técnico dice, wow, qué bien jugó Viera, y Quise técnico cuestiona. Yo no cuestiono, yo digo, ¿por qué sobresalió menos de lo que puede sobresalir? Pero para Manolo anduvo una barbaridad. Sí, pero eso es para la gente. Pero ¿cómo un técnico no puede vivir para la gente nomás? Tiene que vivir para el equipo. Pero declara. El técnico tiene que vivir para el equipo. ¿Qué te pasa a vos? Hay algunos que están más pendientes del público que de su equipo. ¿Sabes qué? Y usted ha comentado partidos esos técnicos. Podemos hablar media hora también del tema, pero lo que digo nomás, ¿qué pasa, niño? No, veo nomás la declaración de Kerry Sosa del medio colega Radio. Lo vi. Y dice, Enzo Jiménez está triste. ¿Cómo no va a estar triste? Él, su familia, los compañeros lo apoyan. Está trabajando bien, se está tratando de desinflar la presión que hay sobre él.
declaración del directivo del departamento de fútbol. Volviendo al tema de los volantes de Cerro. Los dos... Estas declaraciones son para el plantel, no para los hinchas ni periodistas. Sabe que tiene poco y lo único que le queda es trabajar anímicamente por lo que dijo. Por lo denso. No digo nomás, volviendo a los... Hay una realidad, y bueno, hay una realidad. Bajaron los dos de su nivel, y bajaron mucho de su nivel. Pronunciadamente. Viera... ¿Lo del preolímpico? Y Peralta, sí, porque en el preolímpico volaban, o sea... No se mantuvo, es más, creo que todos luego bajaron su nivel, ¿verdad? Si empezamos a analizar nombre por nombre. Ayer me tocó verle a Gómez, hizo el gol y nada más. Me sacaste la palabra de la boca. ¿Sabe que se equivocó muchísimo. Me preocupa era totalmente desconocido el Gómez ayer. Decime esos jugadores preolímpicos, ¿quién está en su plenitud hoy? Porque yo lo vi bien arriba le cuesta al Nacional. A Flores le vi bien. Bueno, ¿y después? No hay mucho. No. Y hablamos acá que no habían tenido descanso. No. Que habían seguido entrenando y compitiendo. ¿Y te pasa factura? Lo vi bien a Fernando Cardoso también. Más o menos. Pero jugó poco en el preolímpico, no fue titular. Sí, no, los titulares le ha costado. No es titular. Entonces, para mí le está pasando factura. Lo de Gómez te tocó ver ayer. Cantidad de estuvo mal. El gol y nada más. Se enredó muchísimo. Pero su equipo, sumado que su equipo no le ayuda. Inter quiere salir por lo bajo y son limitados. Su equipo no le ayuda, pero individualmente se lo vio hasta cansado. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos. Al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. También hay que marcar, me parece, esto. Si Cerro sigue jugando así, con demasiadas cuestiones negativas que mejorar, y no consigue rápidamente una mejoría, no es que... Carlos dice, el objetivo es el semestre, la Copa Libertad, y el futuro que tiene, jugando así como jugó ayer, yo no le veo mucho futuro. Ahí con suerte le falta cosas que puede solucionar. Tiene todo para problemas solucionables. Está ahí cerca. Ayer el primer tiempo le faltó el pase final, llegó 3 veces al fondo, 4. Cruzaron mal, sacó el defensa. El día que le den el destino va a hacer otra cosa. Arrancó bien Iturbe, después finalizó mal. A mí me gusta más decirlo a la izquierda que a la derecha. Cuando gambetea a la derecha va hacia el medio, le queda la pierna izquierda, no tiene perfil, no te puede rendir. Esa es mi opinión. Cecilio de izquierda, a la derecha Iturbe. Después falta el otro 9. Ayer jugar con un solo 9, ayer el primer tiempo Edu no tocó la pelota, pero no tocó porque el Cerro no llegó con poca gente. Vos mirá el partido, está por desbordar Iturbe o Arzamendia y vos mirá el área, te fijas en el área y no hay un jugador de Cerro, porque no cierra el punta del otro lado. Y vos como mínimo cuando atacáis tienen que fijarse cuando se ataca, por lo menos tienen que haber 3 jugadores. Cuando cruza Aguayo tienen que haber 3 jugadores en el área. Son esas cosas las que tienen que hacer. Lo que pasa es que tiene 5, y al decir 5 estoy hablando de la mitad del equipo que se convierte en lanzadores. ¿Qué es un lanzador? Un lanzador es el que hace el pase de 30 metros y se queda a mirar la hora. ¿Qué es lo que es? Wow, ¿qué vos dijiste? Wow, dijo Manolo. Lo dijo así textualmente, pero más o menos con varias palabras. Pero un detalle nomás. Y a los perros eso le pica. ¿Qué es lo que le pasa? Para mí que exageró un poco. Pero para vos todo, vos sos sí, pero en la conferencia vos te vas porque te dice, si él te decía mira, ¿por qué dijo mira? Ahora wow, con vos que tiene que pedirte permiso a vos para hacer lo que quiere decir, pero dejarle en que sea natural. No hizo un partido fuera de serie. Por eso no crean a todo lo que declara. El entrenador declara para sus jugadores, para sus hinchas, para su equipo, no para la gente. Pero un poquito... Sí, se le mete un poquito de exageración. Es normal, que le critique públicamente a Viera. No, pero no hacía falta criticarle, pero tampoco. No, ¿sabes dónde exageran? En los elogios de repente. En los objetivos positivos, ¿no? Me parece que... Compra precio mayorista en El Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @El Ahorrazo Supermayorista y entérate de los aliados. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Motor
Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. ¿Cómo va a declarar si es un equipo que históricamente la gente y muchos llegan a la conclusión que Cerro no gana porque no tiene fortaleza anímica? Imagínate. Después le va a decir que el partido contra el Trinense, Fer, sí, hizo un partido bueno, hizo lo que pedí, cumplió, ta. En el privado le dice, y le sacó, no jugó el partido siguiente. Y en el entretiempo ya le cambió todo. Y por eso, entonces no le puede, si él se adhiere a eso, le termina perjudicando a sus jugadores, cuando él lo que tiene que hacer es fortalecerlo, hacerlo anímicamente. El problema de Cerro no asume. Ayer tuviste un claro ejemplo en el 0-0, un chiste era. La gente no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Sí. Había un lateral a favor del Cerro y había 4 o 5 jugadores que le daban la espalda, no querían tener, no se mostraban para recibir el pase. El lateral. Hay una jugada que agarra Peralta y todo detrás todo detrás del contrario porque no quieren la pelota, no quieren asumir. Entonces terminó tirándole al medio a Brot. Porque no sabía a quién tirarle la pelota. Pero no, es que pasó una vez, 3 veces. Cuando vos estás de 0-0 y necesitas ganar, tienes que tener 3, 4 acciones, pica se mueve no pasa eso, entonces es una cuestión anímica. O del técnico. No, el técnico le pide y le va a decir, le va a resaltar, pero está en el individuo. Ahí tiene que resolver. Por eso que yo no estoy muy de acuerdo. Cuando me dicen no jugó bien Cecilio, sí, hasta eso te acepto, pero es un jugador que no se va a esconder nunca de recibir un pase, va a pedirte la pelota, y vos necesitas ese tipo de jugadores cuando el resultado no te es favorable, entonces tenés que tener mucho cuidado para sacarlo. Ahora por rendimiento es correcto. Yo dije en la transmisión, entre Iturbe y Cecilio está jugando mejor Iturbe, comparando a las dos figuras en el concepto de la gente, y terminó sacando, y después cuando le cambian yo no lo sacaba. ¿Por qué? Porque sé que él me va a pedir la pelota. Aunque no esté jugando bien, lo aguantás hasta el tope. ¿Cómo pasó el otro día que a vos no te gusta Foden? Foden no estaba jugando bien, todo el mundo decía que tenían que sacarlo y de repente hace un golazo. Porque son jugadores que improvisan. No, yo no dije lo que vos estás diciendo. ¿Qué yo dije de vos? Foden, este morocho alto. No, Foden, jugador del Manchester. El ahí. Número 4. No puedo mencionar porque no hablamos de la Premier. No, tranquilo, se vuelven todos locos. Se vuelven todos locos con la Premier. Acá no le dan bola al campeonato. ¿Por qué no van a vivir a Inglaterra? Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, nada más estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Hasta aquí, habiéndolo visto a Cerro en Copa. Bueno, pues hablar, viste partido. No, en Copa, en lo que va de Copa. ¿Vos no viste partido ayer? Anoche no. Y en el campeonato. A terminar. ¿Vos no viste partido ayer? No, Arturo. Vi un viste. compacto que duró 13 minutos. Vos tuviste en otra parte hasta las 2 de la mañana. ¿Cuál es, le quiero preguntar a Carlos, los compañeros, cuál es la mayor virtud que tiene Cerro Porteño como equipo y cuál es el defecto más grande que tiene como equipo, o los defectos, o las virtudes? Defecto para mí es que no tiene juego, y la gran virtud que tiene es un arquero que lo salva siempre. O sea, lo único bueno que tiene es Jam. ¿Por qué Hoy, le mirás para mí, si mi Carlos punto de viste a Germán? ¿Qué te hizo? No estás bien, que le Arquero, corte, le interrumpa. No, pero nadie, pero se le trata porque pero tu cara pero dice no, todo. cierto, lo de Jam, pero ellos no hablan Yo le sumo a uno que para mí está bien y que puede llegar inclusive muy bien a una excelencia, Arzamendia. Para mí está en un buen nivel, pero puede inclusive llegar a muy bueno y excelente. Tiene que encontrar la brújula, el arco nomás. Ahí es el inconveniente. Hasta aquí decoró mucho la gradería, pero en la proyección, en la pelea, hay una mejoría. Lo malo para Cerro que se va en junio, salvo que ahora comienza a hacer unas gestiones para una extensión de contrato. Porque está para mí un centro debe tener una opción también, no puede ser pero muy caro. Pero no es Cerro, el que está nacional. Sí. Y bueno, puede volver él. No, le van a atajar a Zamendi. Si por lo menos hasta fin de año para el día. No, si hace una buena copa, pues la compra del pase creo que a 1,5 millones, una cosa así. Claro. Si Cerro clasifica y sigue en copa. ¿Y el déficit, Carlos? ¿Quién? Para vos, digo. Yo creo que todavía no encontró el rendimiento en la mitad de la cancha. La figura está intentando con el media punta para tener un poquito más fuerza. Tiene muchos volantes que juegan casi en la posición de volante central. Está Piri, está
está Morel, está Peralta, está Carrascal, 4, y no tiene los otros con volante con llegada. Pensó que era Peralta, que le puso de enganche, no es. Ayer Viera le costó. Tiene una virtud que es el toque de primera y la visión de juego, así comenzó cuando recibió juego. Y yo creo que el gran defecto ofensivo de Cerro es que cuando juega corto es un equipo y cuando juega largo lo otro. Lo que pasa es que con el juego corto el jugador paraguayo lamentablemente cree que se tiene que enlentecer todo, cuando le podrían dar una dinámica, un cambio de ritmo, de tocar y ir a buscar la evolución, que no lo hace. Entonces tiene poca presencia en el área por sus dos de afuera, cierran poco, es decir, no son futbolistas acostumbrados a cerrar cuando la jugada viene del otro lado, que son todas cosas corregibles, porque uno supone que tienen calidad individual los 11 que están ahí, y es cuestión de saber utilizar eso, pero le falta esa presencia en el medio, en ser mucho más agresivo, así como entró Piris ayer, la agresividad no lo tuvieron los otros futbolistas en la mitad de la cancha. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Golazo de Lacta Holanda, golazo de campeonato. Lacta Holanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida. Y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lacta Holanda, campeones de punta a punta. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cerro cuándo juega? El domingo ante Ameliano. ¿Y después? Y después tiene su única semana completa libre hasta fin del semestre, porque después ya es domingo, miércoles. ¿Cuántos partidos? 11 partidos en 45 días. Estaba hasta ahora. Muy contento el presidente Zapaga anoche, llegó. Muy contento. 16 años, si no ganaba, pues yo pensé que iba a estar preocupado, porque estábamos siguiendo el partido en la mesa de No. Ahí no, vos no viste el partido. ¿Sabes qué, Pancho? ¿Sabes lo que logró Cerro? Lo más importante. Era ganar, y más en Copa Libertadores, que Carlos puede hablar con propiedad. Vos tenés que ganar, no podés dejar puntos en el camino. Después vas a trabajar, vas a ver el cómo, pero vos tenés que ganar, y Cerro ganó. Él ganó jugando así, pero ganó. Ganó, pero no jugando bien. Por eso sí, vamos a hacer una frase que le va a gustar, aquí se viene el Río de la Plata. Dice así: no jugó mal, pero ganó bien. Claro. ¿Pero qué representa esta victoria? Jugó mal, Cerro jugó mal, pero ganó bien. Es decir, no hay objeción. ¿Quién está? Miguel Carrizosa. ¿Cómo te va, Miguel? Sí. ¿Qué tal, mi querido Arturo? ¿Cómo estamos? Bien. Un placer. Contanos de la reflexión que te dejó el partido, de esto que Cerro necesitaba la victoria. ¿Cómo te deja como directivo azulgrana lo que ves y lo que puede ser? Bueno, lo que veo es lo que ya vimos en el momento del sorteo, en que los equipos son parejos. Eso es un grupo duro, integrado nada menos y nada más que por el último campeón entre ellos, ¿verdad? Pero que los otros equipos todos han subido. Uno ve de que Alianza le empató a Fluminense en Perú, que Colo-Colo le anularon, pero estaba ahí para empatarle también. O sea, que crecen futbolísticamente, y los partidos de Copa son duros. O sea, no podemos pensar de que Cerro hoy vaya a pasearle a ningún. No van a ser todos, pero todos los partidos de Copa van a ser duros, y en donde va a haber que dejar todo en la cancha para salir con la victoria. Y en eso se está trabajando el técnico para sacar el máximo potencial de cada jugador y que funcionen lo mejor posible como equipo. Le estudia a cada equipo contra quién vamos a jugar, la forma, todo. Yo quiero felicitar a nuestro plantel por la actitud, sobre todo de ayer.
y a nuestro equipo técnico que está allí encima, todo, ¿verdad? Cubero también, todo el departamento, hay mucha gente, ¿verdad? En el departamento de nutrición, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una logística que está atrás para que los jugadores puedan estar tranquilos y el cuerpo técnico tranquilo desplegando ellos la tarea de darle al pueblo cerrista a la mitad más uno la felicidad. Que ayer la tuvimos en el último minuto de descuento, así como tuvimos en contra en el último minuto de descuento en Chile, ¿verdad? En Chile nosotros podríamos haber ganado, empatado o perdido y terminamos. Ayer nosotros propusimos y ellos jugaban al contraataque, entonces se encerraban los 11 y cuando en los últimos minutos hay que reconocer que también nuestro arquero salvó una excelente tapada de lo que podía haber sido algún gol también de ellos, era por la forma en que se desarrollaba el partido. O sea, tenés que estar atacando a full, se te van los minutos, se te cierran todos atrás y tenés que meter el gol porque necesitábamos ganar sí o sí. Y es lógico que ellos estén pescando el contraataque, como se dice, ¿verdad? Pero bueno, felices por finalmente el resultado se haya dado a favor nuestro. Y siguen a seguir trabajando humildemente partido a partido, que es lo que siempre dice el técnico, nuestro querido técnico Manolo. Hay muchos puntos para hablar contigo, Miguel, porque te vimos que estás muy cerca del plantel del departamento de fútbol de Cerro. El caso de Miguel Jiménez, que ya lo abordamos, perdón, Enzo Jiménez, que ya lo abordamos más de una oportunidad, es un caso puntual. Tenés ganas de preguntarle al técnico, el técnico te dice, Cubero, ¿cómo es el tema en el caso de Enzo? Bueno, antes que nada, Enzo estaba sufriendo, ¿verdad? Imagina él, su familia, todo, la situación que está pasando. Entonces, lo que se está intentando es descomprimir un poco esa situación. Esa situación de que si el técnico tuvo que haber hablado con él. Se cortó, creo. Muy perfecto, imposible. Entonces, al primer error, la hinchada le va a empezar a chiflar y eso va hasta afectar al resto del equipo. Entonces, la mejor manera de cuidar la situación es no arriesgarle hoy, pero nuestro técnico considera de que es un muy buen jugador Enzo, ¿verdad? Y esperamos que en algún momento pueda Enzo retornar y demostrarnos eso a toda la hinchada. Ahora, y a todo el cuerpo técnico y a todo. Miguel, pero tardó, por el momento, sí. Tardó, se asentó titular. Brock. Se asentó, qué felicidad de que Brock nos esté dando un mejor fútbol, sí, está todos contentos. Realmente está muy sólido en la defensa el querido Edu Brock. Está pasando por un buen momento para nuestra felicidad. Yo creo que, de hecho, nuestra defensa es bastante buena, ¿verdad? Nuestra defensa es bastante buena, comenzando por el arquero, nuestros laterales, los centrales. Tenemos buena defensa, todo el plantel, yo creo que tenemos muy buen plantel. ¿Cómo hacen con Santiago Orzamendia, cuyo contrato fenece a fines de junio? Y vamos a arreglarlo. Queremos que siga con nosotros. ¿Se arregla? Sí. Espero que sí. Eso ya está a cargo ahí de la gente, Víctor Agüero, que es nuestro asesor jurídico y todo, pero la intención es continuar con él. ¿Y el Cádiz se pone en contacto con el Cádiz? ¿Qué dice el jugador? ¿O lo separan del tema continuidad y dicen, no, con esto es asesoría jurídica y vemos con el Cádiz, o también el jugador interviene? El jugador quiere seguir, le conviene, ¿verdad? Estar en Copa, mostrarse, eventualmente llegar a ser llamado a la selección. A Cádiz también le conviene que se potencie porque no estaba jugando allá en Cádiz. O sea que creo que es una conveniencia para todos que él continúe en Cerro y su propio representante también lo considera así, pero indudablemente se tendrán que, todas esas intenciones tendrán que confluir pero sí, está pasando por un buen momento, se le está dando también la oportunidad
y para beneficio y felicidad de él y de todos nosotros, ¿verdad? Toda la afición cerrista también, está muy sólido Barça. Don Miguel, de lo que usted va hablando con el entrenador, con Manolo Jiménez, porque recién planteábamos la cuestión del calendario, prácticamente no habrá descanso ya hasta fin del semestre, hasta el 2 de junio. El técnico le expresó a usted, ya comentó ahí entre los directivos que en algún momento indefectiblemente va a tener que jugar el torneo local con equipos alternativos. ¿Eso ya lo tienen claro ustedes o qué le manifiesta acerca de esa cuestión? Bueno, Cerro va a hacer lo mejor posible, indudablemente es prioridad ahora mismo la Copa, pero también el campeonato local y sumar puntos. Tenemos 3 partidos seguidos que hemos logrado salir airosos, el próximo domingo contra Meliano. Partido a partido es la filosofía de Manolo y ver qué tal responden los jugadores. Mira, yo mirando los entrenamientos te diría que tenemos buen plantel y que quien entra, fíjate que ayer podía haber estado desde el inicio los que entraron después, o sea, hay variantes, entonces de repente en un partido le hace jugar un medio tiempo nomás, no es necesariamente que todo el partido tiene que estar afuera. Jugando medio tiempo y medio tiempo el otro, se puede llegar a conseguir ese equilibrio para que el jugador siga rindiendo. Bueno, eso ya, pero eso lo trabajan entre el profesor Manolo y Jugero y ellos nos transmiten a nosotros, pero están trabajando muy bien, y también la parte física, la parte de nutrición, que hace que no se lesionen, tratar una desgracia lo sucedido con Bruno Valdés, ahora se va a operar en Buenos Aires. Pero eso fue una desgracia que es de juego, no de no tener suficiente preparación física. Así que se está trabajando en todo eso. La idea es hacer el mejor de los esfuerzos, tanto en el campeonato local como en la Copa. Y en la Copa el sueño es llegar a la cantidad de puntos suficiente como para clasificar para el Mundial de Clubes, ¿verdad? Ese es el sueño, digamos, de la Copa. Y bueno, Miguel, pensamiento de un alto dirigente como vos de Cerro Porteño, nos ponemos al día en pensamiento y en opinión, que es muy importante, y hasta información en el caso de la intervención del propio Bruno Valdés, que va a ser en la Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel, gracias, muy amable. No, muchas gracias a todos ustedes y también a todos los oyentes, y mi saludo a la mitad más uno que son los cerristas. Un abrazo grande. Muy amable, gracias. Miguel Carrizos. Aprovecha los mega descuentos en Puntos Parma el jueves 11, mañana viernes 12 y el sábado 13 de abril. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito y TAU 6 cuotas sin intereses. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Estamos con Malte Melgarejo. Malte, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, el viaje a Ciudad del Este, contanos. Perdón, ¿me repetí, Arturo? El viaje a Ciudad del Este, porque están en una campaña de captación de socios nuevamente, Malte. Sí, la realidad es que estamos trabajando en Ciudad del Este ya toda esta semana, aprovechando el partido de local. Entonces trajimos la oficina del departamento de socios, trajimos también la tienda oficial de Olimpia y estamos básicamente instalados acá para hacer las tres cosas, ¿verdad? Tanto que la gente pueda acceder a los productos oficiales, ponerse al día o gestionar su sociedad, su carnet y demás, y también la venta de las entradas para el partido. En ese sentido, ¿cómo va la expectativa de la venta, Malte? Porque ustedes eligieron. Bien venimos, Arturo, bien venimos. Estamos ya a 50% del estadio. Es normal, o me dijeron por lo menos que es normal de que la gente del interior se aglomera hacia la fecha del partido, no tanto como ocurre en Asunción que se aglomeran hacia el inicio de la venta. Y bueno, estamos bien, la verdad, levantando de hoy. Hoy tenemos captación de socios en Kilkenny, acá de Ciudad del Este, que es nuestro aliado,
hoy y mañana, desde las 18 horas. Y bueno, el sábado, venta de entrada en el estadio de 3 de febrero también. Hoy arrancamos desde las 9 de la mañana, va hasta las 18. Mañana mismo horario y el sábado de las 9 de la mañana hasta el horario del partido. Nos recordar los precios de la entrada y cuánto crees se podrá recaudar. Contanos, Malte. Vamos, yo no me jugaría todavía, Arturo. Vamos a ver, igual creo que la gente de Violete va a demostrar su poderío, sin duda alguna. Cada vez que venimos tenemos muchísima gente en el estadio. Y bueno, 30, 60 y 90 gradería, platea y preferencia son los precios. Bueno, y si querés ahondar en el tema de los socios o lo que comenzaste hablando, la presencia de ustedes en Ciudad del Este, con gusto. Sí, Arturo, hoy vamos a estar de 18 a 23 horas en Kilkenny. Ayer y anteayer estuvimos en un shopping también en la zona del lago. Hoy vamos a estar en Kilkenny y Ciudad del Este, también en zona del lago, pero ya en un horario más nocturno. Hoy y mañana, donde también se van a vender las entradas y donde también se va a instalar el Olympia Store. Así que les invitamos a todos los amigos de Ciudad del Este, los socios, los que se quieran hacer socios, ponerse al día, a compartir entre olimpistas hoy y mañana, y repetir de que las entradas también se venden el 3 de febrero desde hoy, en el horario de 9 a 18 y el sábado de 9 también hasta el horario del partido, sin ningún problema. Muy bien, seguiremos charlando, Malte, gracias. Un abrazo, Arturo. Igual, Malte Melgarejo, gerente de Olimpia. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hasta el domingo 14 de abril, descuentos increíbles en productos Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Lo más llamativo para mí de Manolo en conferencia fue que reconoció que su equipo necesita mejorar físicamente. Llamativo en un entrenador. Hasta los 70 él lo vio bien después, Claro, ya en los 20. pero reconoce que no está bien. Por eso, si él en conferencia reconoce, digo, y no tenés semana, tenés que elegir una fecha para mejorar, porque no me venga después con la excusa de que te ganaron porque te caíste físicamente. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El doctor Ariel Martínez le dijo a Pachi Carrizo, vas a hacer un gol. Entra y vas a meter. Y terminado el partido fue y lo abrazó Pachi al doctor Ariel Martínez, que le dijo, entra y vas a hacer un gol. Lo ideal sería que nos atienda el doctor Ariel Martínez. 1000 empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Con cubiertas como Tire, manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo. Encontrarlas en Chacombre y todos los distribuidores del país. 12:41. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener un respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com.py. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16.990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. La verdad es que una frustración terrible. Lo dije en A Presión Radio, sin camiseta, tú veías ese partido, un partido malo, ¿no? Que pintaba para el 0-0. Y creo que era lo justo, un 0-0 para lo que habían hecho ambos equipos. Era lo justo. Finalmente, en los 5 minutos adicionales, pasó quizá lo mejor del partido, o llegó a su punto más alto la emoción del partido. Porque en esos 5 minutos de reposición, lo pudo haber ganado Alianza y lo termina ganando Cerro. Y la frustración viene por eso, ¿no? Porque, puta, Cerro, yo creo que debe ser el Cerro
más pobre de los cerros que uno ha visto enfrentarse a los equipos peruanos. Y porque ante Fluminense me voy con la sensación de que el partido Alianza lo tuvo que haber ganado. Lo tuvo que haber ganado y no lo ganó, lo empató. Lo empató. Quedándome con la sensación de que Alianza lo tuvo que haber ganado. Con errores en definición y con errores en la conducción. Hay que decirlo, hay que subrayarlo, y se dijo después del partido ante Fluminense. Hoy se trabajó de la misma manera que se trabajó el partido ante Fluminense. Es decir, ordenados en el fondo y salida rápida. Se cumplió un objetivo, sí, el orden en el fondo. Cerro Porteño no le generó una situación de riesgo a Alianza hasta el minuto 90. Una situación no le generó Cerro Porteño. Como que Alianza tampoco. Entonces, algo está pasando en este Alianza que deja buenas sensaciones y después no hay forma de defender esas sensaciones porque al final el resultado no te favorece. Y es una historia repetida, digo, como dice el titular. ¿Se mereció algo más en el clásico que se termina con 9 jugadores? Sí, pero... Nota bastante, este colega dice bien. Sí, periodista peruano de ESPN. Pero critica su alianza. Sí, pero que en la previa había dicho que Alianza era mucho mejor que Cerro y que era un equipo endeble. Cerro Porteño. Lo bueno que dijo que Alianza mereció ganarle a Fluminense. Porque acá estamos creando que a Fluminense es imposible ganarle, que mereció ganarle. Sí, sí, y todos coincidimos en que el partido ayer vos no veía por dónde iba a ganar los Cerros, ni Alianza, era un empate cantado. Era un 0-0 eso, hasta que apareció la jugada en el alargue, que tuvo chance Alianza, que tapó Gianni, y viene el gol de Cerro Naduna. Después el partido no tuvo... Es un partido casi similar a lo que se dio en Chile. Claro, y Cerro tampoco mereció perder ahí. Jugó mejor me parece en Chile que aquí, si vos mirás el primer tiempo en parte. Y sí, porque no tenía la obligación de ganar o de crear fútbol nuestro problema siempre ha sido históricamente ganar los partidos del local, porque no tenemos volumen futbolístico. Eso fue siempre un déficit de los equipos paraguayos. ¿Y cuándo vos ganas? Cuando entras a morder, a pasarle por arriba al rival, a pisarlo con determinación. Esa ha sido nuestra característica. Imagínate la mejor selección paraguaya, y ahí me detengo, y yo tenía mis dudas en su momento cuando Cabañas, él no es un jugador metedor, porque es talento, y teníamos Roque y Aedo. Y Aedo sí, un batallador, te corre todo, lucha, Roque también, menos, pero a Cabañas es de aquellos futbolistas que vos veías en el América, o en el 2 de octubre, o en Chile, y era cerebral, era el que jugaba, no jugaba de enganche, pero era ahí el pensante, era un Fernández, y en la selección se remangaba y picaba y pegaba y peleaba y luchaba y trabajaba en la recuperación, y a mí me sorprendió, y lo hablé con un entrenador en aquel momento, digo, ¿cómo cambió? ¿Qué hicieron? Y el grupo, y se contagió de eso. Tal es así que hubo partidos que jugaron los tres, claro, no los tres como centro delantero, que habló la gente del tridente ofensivo, porque ese día que jugaron así con Brasil lo tiraron de volante por afuera a Edo, ¿no? Para marcarle a Maicon, y ganamos 2-0, pero Cabañas peleaba en la selección. En América él no hacía ningún esfuerzo para recuperar la pelota. Y esas son cosas que te contagian, y es el fútbol paraguayo. Y si Cerro consigue eso, les puede ganar a Fluminense. Fluminense es bueno tocando la pelota en su campo, y después tenés que dejarle la pelota, que maneje la pelota y que todas las pelotas Felipe de Fluminense... Melo. Muy bien. Felipe Melo, ayer Colo-Colo estuvo a punto de ganarle a Fluminense en Brasil. Es ficción para Víctor Villalba.
No, va a ver ahora cuando le vea a Fluminense. No, yo no creo que Cerro le pueda. Decime, pero vos sabés que Colo Colo estuvo a punto de ganarle. Es más, le hace un gol que le anulan. Sí, bien anulado. Germán, todo no, bien, está bien. También. Pero vos antes veías el equipo brasileño contra los chilenos, le metía 4 o 5. Que vuela Cerro, obviamente. Pero Colo Colo le compitió a Fluminense en Río Janeiro. Pero la motivación, vos no viste Trinidense contra Boca. Claro. No, yo no llegué a ver con Bueno, pero se motiva el jugador, se motiva. Metía, corría, disputaban la pelota y a esos niveles. Pero es imposible que vaya a convencer. Pero va a ver partido. Jugando de esa manera, de ese formato así, fútbol paraguayo, claro, sí, levanta el nivel, sí, pero... Salvando la distancia, es más o menos la selección preolímpica. No lucía, pero te mordía, te corría, por ese rasgo. Técnicamente son superiores, vos tenés que saber eso. Entonces, ¿cómo nivelas? Cuando el otro es mejor, vos temperamento, garra, una patadita aquí, una patadita allá. A mí la vez antes que... Otra cosa que ustedes se olvidan. Ya amarilla en la media cancha de Cerro primer tiempo. Primer tiempo fueron los 3. Si se quejó Manolo por eso, dijo que el árbitro les condicionó. No, espera. Lo de Felipe, lo de... Fabricio, ya está, Morel, ya está. Lo de Fabricio fue uno... No, pero sabemos que es su rasgo. Fabricio para es no su decir rasgo. otra cosa, sí. Pero Fabricio es su rasgo, se extralimita. ¿Cuál fue la de la pelota por el piso? no, por ahí no sentaba. Algo de Pendex. Algo de Pendex. Richard Ortiz le tiró en el piso innecesario, no por Richard, por cualquiera. Tiene que aprender esa cosita, no sabe más. Morel decía que a lo que hice fastidiado. Ya tenemos la justicia. No, pero la amarilla bien sacada, mínimo. Porque bien me trataste. No, para la gente, no, es para vos, para la gente. Tratamos de explicar por qué. Fabricio se translimita, creo que sí. Sí. Bien sacado. Morel, vos mismo dijiste. Bien sacado. Bien, pero fastidiado estaba. Fastidiado, además le reclama. Y vos sos volante central. ¿El otro quién no era? reclama. El otro fue Viera. Ese justo fue en pausa y en la pausa del contra la raya. Sí. El rival no te va a lastimar. ¿Qué pasa allí, Germán? Ese tipo de situaciones caliente. aquí le cobran falta. Claro. Él pensó que ese agarrón, acá te cobran falta, y ahí era siga, y el pichado se fue, le metió una patada. Que la mayoría de las tarjetas que le sacan en esos torneos es porque están mal acostumbrados del torneo entre casa. Un segundo, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. Para ustedes Luqueño no existe, ¿verdad? ¿Cómo que no? Fue finalista de la Sudamericana. Fue finalista de la Sudamericana. Pero vos comenzaste el programa, vamos a hablar. Luqueño no existe. Cuando vos cortabas, vamos a hablar. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1250. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Todavía falta la conferencia de Manolo. Quieren escucharlo hinchas que no lo pudieron hacer. Quieren escucharlo a El Gol. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito público, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 1251. Hoy no pega ser nice y declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Hoy hasta las 2 de la mañana. Francisco López. Bueno, pero con... No, yo no dije nada de tu vida. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol. Vamos. Está Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Roberto Garcete, ¿cómo Infanto? ¿Cómo se va Infanto? Hola, Arturo. Vamos para los... Sale mal. De fútbol. No a través de Monumental. Sí. Ahí, Arturo, ¿qué tal? ¿Mejoramos? ¿No? ¿Cómo está, Arturo? ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo anda Infanto? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Bien, jefe, bien. Bien anda, Roberto Garcete. Volvé a la primera y después hablamos, será. ¿Qué digo? Volvé a primera y después hablamos. Siempre están las cosas Infanto con Roberto Garcete. No, yo le quiero a Roberto, pero me maltrató él. Me maltrató él en su momento. ¿Por qué era? Cuando... Y en el partido en cancha nacional, que la gente del Bajo hizo desastre y le agredió a Luqueño, a los jugadores.
Y se enojó él porque él no estaba en la cancha, pero él habló como si fuese que estaba en la cancha. Habló por lo que le contaron. ¿Y qué le decía si está escuchando? Un saludo. Que no, Él en dice, algún momento pues, va a considerar que a no vos lo vamos a que te meter molesta. Luqueño y Resistencia. Ahora no sé si él seguirá en Resistencia, no sé. Tranquilo, es lo que dice quién es Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? No tiene con la necesidad. Yo tampoco tengo el gusto o el disgusto de conocerlo personalmente, ¿verdad? Pero no tiene con la obligación de conocerme también, ¿verdad? Por eso me pregunta quién es Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Lo escuchan el tono con que pregunta, Arturo. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Cómo anda Infanto? Soberbio. Y el muchacho. Pero bien, Arturo, nosotros acá estamos jugando Copa Sudamericana. No sé por dónde andará Roberto, pero acá estamos en La Serena, en una hermosa ciudad. Un frío, Arturo. A la mañana temprano, 8, 9 grados. Digo un frío en comparación a lo que estamos acostumbrados Claro, ahí se en entiende. Luque, en Paraguay, ¿verdad? Ahora tenemos 12 grados de temperatura, una garúa molestosa Ese Gustavito no y sensación térmica de 10 grados, por ejemplo, ¿verdad? Pará, Gustavito, que estamos con Infanto. ¿Vos sabés cómo es Gustavito? Infanto, el ambiente de los muchachos, el técnico, la delegación en sí. Contanos, ¿cómo se movilizan ahí? Contanos. Bien, ayer entrenó el Sportivo Luqueño, él llegó el martes a la noche, un viaje que uno dice Chile, está cerca de Paraguay, es rápido, no, realmente Luqueño el martes entrenó a las 7 de la mañana en el Feliciano Cáceres, llegaron el domingo a la noche, el lunes de madrugada de Pedro Juan, entrenaron el martes a las 7, salieron de Luque, o salimos, porque yo vine en el mismo vuelo a las 11 de la mañana, llegamos a Santiago de Chile, donde se hizo escala a la 1:30, 2 menos cuarto, a las 6 de la tarde salimos, ahí sí una espera de 4 horas, casi 5, en Santiago para llegar aquí hasta La Serena, llegaron al hotel de concentración, que está frente al mar, frente al faro, un símbolo acá que tiene La Serena, el martes cerca de las 20 horas, ¿verdad? Rápido, ducha, cena y descanso. Ayer miércoles descansaron toda la mañana, está habilitado solo para el desayuno. A la tarde se hizo una liviana movilización en un complejo deportivo que está aquí a unos minutos. Julio Cáceres paró, por decirlo de una manera, el equipo porque no hizo fútbol de 20 o 30 minutos porque están todavía en etapa de recuperación, digamos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cuál es el equipo que, lo que sí casa, lo armó Giorgio Arturo con el tema de la camiseta, eso no estaba anunciado, él dijo va a jugar Luqueño con la camiseta, ¿para qué Giorgio cuenta eso? Y encima, él no sé si no sabe que lo que dice en fútbol a lo grande retumba en todo el país y además en el continente. Era una sorpresa de color celeste, ahora entiendo. Sí, porque algunos hinchas de Luqueño no entendían y ahora también, Víctor. Era una sorpresa, o sea, nadie La sabía marca iba a que jugar viste se enojó por el adelanto de Yoyo porque tenían guardada esa camiseta para estrenar el color. Y se enteraron que dijo en fútbol a lo grande, como dice Infanto, en todos lados ya está ahí. No les cayó bien a los de la empresa. al final le dio marketing siquiera. Escuchá, Con todo Infanto. respeto porque Hay expectativa ver ahí en la cancha por- le dio Y marketing el día y visibilidad a la marca. El día anterior, Giorgio había hablado con Julio Cáceres, Infanto. Es que hablan mucho, ¿verdad? Y yo respeto el trabajo de Giorgio, pero ¿te acuerdas que yo te dije, le vamos a declarar persona no grata? Te dije porque Giorgio decía que pasábamos guaraní, ¿verdad? Después no sé qué opinó contra Racing, porque a veces sí, a veces no. Tenemos amor-odio con Giorgio. De acuerdo a sinceramente te digo. la astrología, pues. Vos sos con la iglesia con él. Sí, a veces sí, a veces no, soy con Giorgio Arturo. Y bueno, lo mejor, Infanto. Sí, Víctor. Una consulta, Víctor, ¿a cuánto están del estadio? En principio, ¿qué dato tenés? Porque... A 13 minutos, perdón, a 13 kilómetros, pero que por el tránsito, por más que Luqueño está escoltado por carabineros, a veces el tránsito dificulta, pero 10, 15, 20 minutos hace ese trayecto. La Serena y Coquimbo son ciudades que están pegadas una al lado de otra. Sería Luque Capiatá, por poner una diferencia, porque los dos equipos, las dos ciudades tienen su equipo, ¿verdad? Coquimbo son muy fanáticos por su equipo, por Coquimbo, y los de La Serena, que ahora están en el ascenso, en la B, en la intermedia, son muy fanáticos por La Serena. Y Luqueño se quedó justamente para hacer un poco de, no sé si guerra, pero porque los hoteles son hasta mejores en La Serena, se quedó en La Serena y todos los hinchas de La Serena, que son rivales de Coquimbo, tocan la bocina, alientan cuando ven los colores y la bandera de Sportivo Luqueño o ven a algún integrante de la delegación acá por la ciudad, ¿verdad? Y bueno, Infanto, lo mejor para Deportivo Luqueño. Vamos a hablar ¿Quién en vivo el de instante. Infanto, Arturo? Tenés, Roberto. Si alguien le vamos a llamar en el instante a Giorgio Infanto. No, para, ya un loco, ya aquí, al Monkey, bueno, saludos para Giorgio, saludos, y ojalá hoy
los astros se alineen a favor del luqueño porque tiene la obligación de ganar y estamos esperanzados y confiados aquí en la Serena. Gracias, Iván, tu saludo muy amable como siempre. Porque Infanto me va a matar todo el día, me llama Arturo. Infanto le llama Angelito, veo. Todo el día le llama y dice. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antihuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santepo, Citrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy el partido vamos a ver si acierta Giorgio Armas. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límite. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control los you are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Cómo te va, Giorgio? Arturo, querido, ¿cómo va? Bien, bien, gracias a Dios. Triste, pero bien. Bueno, Giorgio, vos anunciaste algo. Explícale, pues, Víctor. No, el tema de la camiseta celeste, Giorgio. Ayer anunciabas aquí que el luqueño va de celeste y era aparentemente una sorpresa porque incluso la gente de la marca que viste a luqueño se molestó un poquito porque hoy esperaban anunciar y vos ya te anticipaste. Y obviamente al hablar aquí ya tuvo repercusión completa. Sí, lo que pasa es que trabajo muchísimo con los colores, mucho, entonces y teníamos que llevar la celeste, esperemos que nos dé buen resultado. Está muy complicado, como le dije a Arturo, está muy complicado el partido, pero esperamos que pueda ayudar un poquito en energía, ¿no? Ya que los jugadores llegan cansados de doble competencia, así que esperamos de verdad con fe, estamos muy motivados para sacar buen resultado en Chile. Bueno, y con relación a lo que dicen los astros. Complicado, Arturo, muy complicado. Es más, si sacamos un empate o una victoria, va a ser fuera de la astrología, porque está muy complicado. Por ejemplo, te dije con Colo-Colo y Cerro, te dije que Cerro se cuide porque, ¿no? En Chile. Y bueno, ganó Colo-Colo. Y ayer te dije que Cerro estaba un poquito mejor, o a lo mucho un empate. El partido era para empate, pero al final creo que fue una reciprocidad karmática de lo que le pasó en Chile y terminó ganando en la última jugada, ¿no? Una locura, pero estaba entre Cerro y empate, más empate que victoria de Cerro, pero bueno, felicitaciones para toda la gente, toda la hinchada de Cerro Porteño. Vos sabés que el pueblo luqueño te está escuchando, Giorgio. Tus palabras tienen que tener la expectativa criteriosa de lo que dicen los astros. No crear, porque así te conocemos, una falsa expectativa y que esto, aquello, dijo Giorgio. Y ahora del partido, ¿qué te dicen? ¿Ahora los astros o se mantiene igual? Ahora, hasta el momento, está muy complicado para el luqueño. Hasta el momento, pero yo en 15 minutos me voy a reunir con Julio César Cáceres y vamos a desmenuzar el partido que se nos viene. Siempre hacemos eso, siempre hablamos antes de los partidos, somos muy buenos amigos, yo le deseo toda la buena energía, todo lo mejor, porque se lo merece y el pueblo luqueño también. El pueblo de luqueño se merece cosas lindas, ¿no? Y entonces... Como vos estás diciendo, Giorgio, tu amistad con Julio hace que hable, charle, nunca está de mal, es la buena intención la que queda. Claro, no, nosotros conversamos siempre, somos muy buenos amigos y siempre obviamente le deseo la mejor, ¿no? Pero cuando veo cosas complicadas como el partido con Olimpia, que nos iban a ganar, que también di predicción con ustedes, le dije, hay que cuidarnos de esto y de los últimos minutos porque nos pueden ganar. Y pasó, ¿no? Cuando le tengo que decir que las cosas están complicadas, se las digo, y cuando le digo que vamos por los 3 puntos, también le digo las cosas positivas, ¿no? Pero acá en 15 minutos más o menos estoy reuniéndome con él, las cosas están muy complicadas, vamos a hacer un partido muy inteligente. ¿Zoom o cómo hacen? No, por donde sea, llamada, videollamada, Zoom, por donde pero nos ustedes agarre. dos nomás, Giorgio, Arma, Cholo y Julio, nadie más. Claro, siempre nos damos buena energía y esta es una cábala que la manejo bastante con todos los equipos que asesoro, pero con Julio César, como hay amistad, no solamente es trabajo, sino también hay amistad, ya es algo diferente, ¿no? Y bueno, Ya te con está él escuchando hablamos el pueblo hasta luqueño, todo el país. Gracias, Giorgio. En 15 minutos la charla con Julio César Cáceres, ya directo a astrología va el tema, ¿verdad?
Así es, así es. Astrología pura. Ojalá que toda la energía positiva para la gente, que por favor utilicen la camiseta más clara desde su casa, que oren antes del partido y en pleno partido. Bueno, Giorgio, a la gente, al pueblo luqueño, todos los que ven por televisión nos escuchan Monumental hoy, vestimenta clara. Todos, vestimenta clara. Hoy tenemos que sacar buen resultado en Chile, así que vamos con fe, vamos con fe. Gracias, Giorgio. Después hablamos, muy amable. Giorgio, en 15 minutos habla con Cáceres, el técnico de Luque. No es así. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Acertó Giorgio, jefe. Dijo que Cerro iba a empatar o ganar por la mínima. Ayer. Sí. Acertó Giorgio Arma. ¿Y eso que Alianza juega de blanco? Dice Dani Gamarra. Y hoy dijo que Luque no gana. Que está complicado. Que está difícil. Sí. ¿Para qué vinimos a Chile? Según Giorgio no tenemos chance. No, Enio así, infanto. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Dice el arquitecto de auto. Yo vivo de infanto, Arturo. Para nada, Roberto. Buenas, cada vez más confundido. Ayer el principal comentarista dijo que Libertad le puede ganar a equipos venezolanos, bolivianos de allá y de mercado, etcétera, dando a entender que hasta ahí nomás. Ahora escucho que Cerro, si se prepara, puede ganar a Fluminense. No entiendo. No, y sin fanatismo, el Guma es un poco mejor que Cerro, o estoy errado. No hay que ser sabio, porque el último a 0, como pronosticó que hasta eso nomás podía hacer. ¿Te dedica vos, arquitecto de la Goto, pero? Por lo que dije ayer, pero no entendió bien nomás. Yo digo que la diferencia de potencia que se notó en el partido contra el equipo... ¿Contra quién? Táchira. Contra el Táchira, se va a seguir notando esa misma diferencia con equipos de esos países que cité. Y acá ya dije, la potencia de Libertad es superior a la de Cerro, de Olimpia, de Guaraní. Acá no tiene problema todavía ahora, pero yo no digo a los otros que va a perder. Yo digo que con esos equipos hay una diferencia de 2 goles a favor de Libertad contra equipos y en una menor cantidad con equipo peruano. Eso es lo que dije, no dije que va a perder el otro partido. ¿Entendió mal? Cantabria se experto en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción, adhesivos, descuentos del 35%, juegos de baño, griferías y mucho más. Cantabria S.A. Pásate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vení a Bristol a aprovechar las super ofertas, los mejores productos del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bancoop. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bancoop, crece desde la raíz. Así como están las cosas en ataque, Jorge Benítez con Alex Álvarez. La defensa, Aguilar en el arco, hablando de Luqueño, Roy Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Diego Vera. En minutos el medio campo. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces pensá en Serrana, en la Universidad María Serrana. Todas las carreras están habilitadas por el CONES y la ANEAES. Matrícula al 100% exonerada para el 2024. Más info en serrana.edu.py. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X. El pozo misterioso sale en 3 Renault Kwid y mucho más. En el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Con todo el medio campo, Maná, Rodrigo Rojas, Mendoza y Lautaro Comas. Arriba Jorge Benítez con Alex Álvarez. Así iría Luqueño hoy. Durante el partido Atlético Mineiro y Caracas, creo que muchos conocen el tema, Hulk pudo darse cuenta que los botines de Luis Cassiani de Caracas estaban rotos. El brasileño le preguntó por qué y le dijo que no podía jugar el segundo tiempo así. Cassiani le dijo que era el único que tenía. Hulk inmediatamente llamó al utilero del Atlético Mineiro y le pidió que lo trajera un par de sus chacones, ¿verdad? Botines. Casualmente cazaban lo mismo, el mismo número. Y así fue como el lateral venezolano jugó el segundo tiempo con los botines nuevos gracias a Hulk. Y acá se puede ver al jugador con el botín roto. Ahí está. Y recorre las redes. Ahí está, el mismo, el verde. El gesto de Hulk.
Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa 13-7. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El instante fuera de Giorgio Armas, que va a conversar con Carlos Quise, el astrólogo. En minuto conversa con Julio César Cáceres. Me salió del alma. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Claro que otros técnicos también buscan muchas cosas, pero no lo dicen públicamente. Entonces como que va a cometer un error Julio porque habla con el astrólogo. ¿Cuántos técnicos usan misma camisa, mismo pantalón, mismo calzoncillo? Se arrancan los huevitos 3 veces antes de entrar a la cancha. Se toca, pero nadie dice nada. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad papasa. Dice Germán que contra Venezuela fue la semana pasada. Claro, porque ayer jugó contra Rosario Central. El primer juego. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Oh, tiene cara de que no, Luqueño. No, yo sí, hoy vine. Hoy sí. Ante los otros dos rivales no, pero hoy sí. ¿Hoy estás? Sí, hoy sí, Luqueño. ¿Vos? Giorgio Armas habla como si fuera que Coquimbo es Real Madrid por ahí. Ayer la embarraste y mejor que te calles. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Ya se olvidó lo que me dijo, pues yo le dije escribirme cuando haga el tercero cerro y estaba... ¿No le escribió? ¿No le escribió? Puta me va a escribir. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción, teléfono 0971830008, Centro de Materiales Santa Rosa. Ayúdame a apagar mi fuego, ayúdame a apagar mi fuego. Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza, calidad desde su origen. Pues siempre tiene pretexto que la cena comenzó tarde y Pancho, hasta las 2 de la mañana. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego. Llegaste, ese día que yo me peleé con el vampiro fue a esa hora. ¿Sabes cómo llegué? No, a esa hora yo me peleé con el vampiro. Esa hora es peligrosísima. Grupo Crisma, más de 25 años fundados, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carlos Quise dice que va a ganar Luqueño también hoy. Un segundo, por favor. Probate el Factor, tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional para de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Estrena tu 0 kilómetro con Gómez y Par. Si sos socio, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9%. En gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Más info al 248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Hoy tenemos los 8 de primera al intermedio también. Sí, hoy tienen que salir las asignaciones. ¿Sí? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Quiere decir que hace mal Giorgio en decir, voy a hablar con Cáceres, se va a usar esta camiseta, ayer anticipó. Sí, para mí sí. Yo creo que no tiene necesidad, porque es un trabajo profesional lo que él hace. Entonces, las cosas deberían quedar más. En privado, claro, en privado, respetar cosas. Que para mí está mal que él divulgue. Sí. Pero yo estoy de acuerdo contigo, cada uno tiene en dónde apoyarse moralmente, porque es una profesión difícil donde te vas para arriba, te vas para abajo constantemente. Ganas un partido, te crees mejor que Angelotti, que Guardiola. Perder un partido, te crees el peor del mundo, querés meterte bajo tierra. Toda la responsabilidad es tuya. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Pero eso el crucifijo de Fernández a Fernández es cierto, contra Sol. ¿Qué pasó? ¿Y vos en qué mundo vivís? No, de Fernández. El técnico de Olimpia del 81, 82.
No, yo no estaba acá. Pero no sé la historia, no sé. ¿Cómo se llama el técnico que está y no le conoces? Amor, vos vivís, no podés saber lo que pasa acá. No, la intimidad, yo no soy muy comunicativo. ¿Vos sabés lo que pasó con el crucifijo? No sé. El técnico argentino que le trajo Osvaldo, ¿qué año fue? Con Sol. 80, y estaba Pedro Fernández el 9, que después se fue a España. Pedrito jugaba conmigo, yo jugaba con él en las inferiores. Y bueno, el 9. Pero yo no sé qué pasó. Cuando llega, pero eso después se dijo. Y alguien va a decir cómo se dice y qué. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Sí, el mismo. Radicado argentino. No, pero radicado en la Argentina. O a la inversa. ¿Es uruguayo o argentino? No, uruguayo. Uruguayo. Sí. Estaba radicado en la Argentina cuando le traen acá. Tenía un apodo. Sí, en el ojo, en el mismo. Ah, ¿te acordás, verdad? No era que vos no sabías. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Pocho, y hablaba muy bien, siempre muy cordial con la prensa. Esa es la silla. Y antes con los entrenadores hablaban con la prensa. Ahora no hablan más. No, pero él no nos contó eso, Carlos. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿O me vas a hacer la misma que lo de Dani? Lo de Dino Sani. Dino Sani. Hasta ahora no sabemos. Yo sé, pero... Ocurre que... ¿Cuándo vio a Howlin? Dice... Bueno, ¿dónde? En Electroban Televisor HD Play de 43 pulgadas en cuota 225.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. El día que Eligio Torres malogró el penal, ocurre que le dice Pocho Fernández, el técnico de Olimpia, a Pedro al 9. Roque Fernández, brillante. Brillante, Víctor. ¿Año? Roque Fernández. 82 por ahí, 81. 81, 82 tiene que ser. 81. Del principio de temporada 81 hasta diciembre. Y después, según este reporte, Cubilla agarra el equipo otra vez en el 82. Vuelve. Y ocurre que le dice Pocho. Le dice Roque Fernández a Pedro Fernández 9. Le dice, venimos a hablar. Le separa del grupo. Pocho le separa a Roque. Atendeme bien lo que te digo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Los árbitros entran con la pelota. Atendé bien lo que va a hacer. Todos dejan el círculo grande. Mira, Roque, a Pocho. Que no toque la primera el arquero de Sol. No vaya a permitir que toque. En ese momento los equipos entraban al mismo tiempo los dos, no es como ahora. Perdón, entran por separado. Pero Olimpia, como quería entrar con el público, Sol con el público de Olimpia, ni si no se siente. Entonces cuando asoma Olimpia, aparece Sol. A propósito. Entonces vos evitás pues ese... Y va corriendo Fernández hasta la media cancha cuando lo ve al árbitro entrar. El árbitro entraba de la esquina de gradería preferencia sur y gradería sur. Ahí estaba el vestuario de árbitros. El vestuario local estaba en el preferencias norte y gradería norte. Y el vestuario visitante quedaba Platea hoy y gradería sur. Ahí queda. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Carlos Quise? Lleno el estadio. Entran los dos. Y va y le dice, vení otra vez, le dice. Pero le habló bien Pocho a Fernández. Atendé lo que te doy. ¿Vos no sabes? No sé. ¿Vos crees que estoy inventando? No, te estoy escuchando atentamente. Cuando cargas el carga combustibles que pasa por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor. Y deseando con toda mi fuerza que termine la historia. Y le dice, tomá, le dice. Tomá. Y le entrega por las dudas. Te voy a decir bien lo que vas a hacer. No vayas a permitir
que toque el arquero de Sol. Vos vas a tomar la pelota, no él. Y si es posible, te estoy inventando, pero No. si cuando... No se la sabe de memoria, Víctor, se la contó 5 veces. No sabes, igual que... Yo sé, también ya Terminó sé. todo, hoy no cuento más. Ahora llegó Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada obtenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. No cuento más. No, para adornar, No se enoja, cuento más. pero Carlos no la sabe. Mala mía, Carlos no la sabe. Pero no cuéntesela a Carlos. Mañana va a contar, o más tarde. ¿Qué es lo que mañana va a contar? Tiene que contar lo de Sani, esto, son historias que necesito No, saber. esto en defensa... No, le quiero decir en a la de- gente un detalle nomás, todo lo que contaste, que a ellos les sorprende. Antes había partido de una sola pelota y como Sí, máximo 3. así mismo. ¿Y qué pasaba? Cuando vos entrabas a la cancha, yo me avivaba en ese sentido, la pelota era nueva que presentaba el equipo local. Después no teníamos Sí, que... así Quería mismo. tocar pelota o tocar la pelota vieja. La usada. Y la usaba. Y que el golpe es distinto. Entonces lo ideal era que vos te anticipes y le pidas por favor al árbitro que te La dé nueva. esa pelota con que iba a arrancar para comenzar a tener sensibilidad en el toque de la pelota porque era nueva. Hasta esos detalles tenía que cuidarte. Increíble era. Y entonces le dice, te doy esto. Y le da. Esto no es esto. Pero otra cosa es lo que le da. Y soy muy respetuoso cuando cuento porque es así. Sí, no, pero primero sos vos. No, esta es una salida a la situación, le dice. Primero, la pelota es tuya. Atendé bien, le dice Pocho Fernández a Pedro Fernández. Que dice que tenía pie plano, ¿cierto? No sé, che, pero era un goleador. Che, ahora soy Che. Soy ¿Por Che qué? ahora. Ahora no sé, Che me decís. ¿Vos con quién es lo que está hablando vos? Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Bueno, no voy a contar más, Víctor. No, sí, que Carlos todavía no sabe. Le voy a dedicar a... Contásela vos, Víctor, ya lo sabés, contala vos, Víctor. ¿Sabes lo que le da? Yo no le creo más a nadie de ustedes, te juro. Muchachos, Le dan y ahí prote- van a contar todas. ¿Sabes qué vamos a hablar en el asado? Vos no te vas ahí. Vamos No va a nunca, la, si le la invité no va. historia que no me contó todavía Arturo. Entonces ya la próxima vez me contaste. Sí, ya sé. Ah, bueno, listo. Borí Borí fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. ¿Qué estaba dicho, veo? Sí, veo aquí que Poné. generó reacción el momento de la entrevista con Giorgio. Poné. Porque aquí veo- Después vamos a ir con el niño. Poné, vamos Mensaje por Hablando de una escrito, reacción, sí. veo el Mono Burgo estaba como comentarista en un canal Sí, español yo sé. y le enojaron porque dijo, ojo, si no le va bien termina en un semáforo por el chico Yamal. Pero después pidió disculpas. Sí, pero ahora veo que ya la, No, pero la cadena le le sacó por lo que dijo, pero él pidió disculpas al Lo que mono. pasa es que él hizo un chiste. Que es normal que, a ver, entre una charla de café, se entre... le ve al chico haciendo picadita. Claro, un argentino, un paraguayo, lo vamos a entender. Como lo dijo en España, y los españoles, ñembo, no son discriminadores, lo tomaron como que él discriminó al chico, como diciendo que Lo si no- sacaron y pidió como que si no disculpas. le va a ir el fútbol, en el semáforo haciendo jueguito le va a ir bien. Le interpretaron mal lo que quiso decir él. Señor, ayúdame a no pelear más con mi esposo. Dale la razón, hija. Eso nunca. Señor, ayúdame a no pelear más con mi esposo. Dale la razón, hija. Eso nunca. Bueno, y así, en todo el mundo es así. Así mismo, señora. Qué gran programa otra vez. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. ¿Qué es lo que dice el del WhatsApp ahí yo? Y le están dando de los ¿Qué links número a tiene Giorgio. nuestro WhatsApp? 0971 10 80 10. Vamos a escuchar los audios, pero por escrito hay no comentarios tan positivos que digamos. Escuchamos los audios, sin filtro, pero en la medida que se pueda respetuoso. Escuchamos. Felicidades, Víctor, papá, en el ojo le diste ayer, en el ojo. Si yo tenía un restaurante, mínimo te daba un vale para que te vayas a cenar hoy.
Muy bien. A todo ponele Vitoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Vitoni, pedidos al 098-319-720. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción tan solo $29,990. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Es súper imposible que se haga realidad. Pregunto. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Claro que es una casualidad que ese sea el primer audio, no piensen mal. Uno llegamos con el tema de la historia, César. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Eso ya es ser chuma, Arturo. ¿Por qué no decir bien? Uruguayo, argentino, paraguayo, enclave, eso es ser chuma. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, UCB, la Casa RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Rapeando mango Arturo Velas envía historia y maguarende más. Ovaldo un día. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y en Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la. Arturo, contaba pues cuando le moqueteaste al Bopícula nunca escuché ese. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Abrile tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus. Te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. Hola, ¿cómo te va, Arturo? ¿Cómo te va? Comandante, ¿por qué no contá cuando Cerro tenía también un jugador muy rápido? Hace muchos años atrás había un golí. Él tiraba al centro y él otra vez cabeceaba. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Arturo, ¿y qué pasó del Messi en la consola? Él no habla más, no tiene más su espacio, varios gracias tuvo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Cierto. Apreciado Víctor, uno de los mejores periodistas. Va a Piopea Penal, vuelo de Trinidense, Yapoína, amigo. Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Arturo, peor que Gardo Villalba y Chini. Te faltan zapatos de 2 colores ahí, y un cigarrillo. Oye, puño, mala, oye, mo, ma, ego. Nane, tengo de llevar capa jaigo. Ani, andale, llevo, levo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Ay, que ganó la Champions. Manda la Champions. De Aragán, de Calmamina. Ladrido de sapo.
Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda, primero en tu mente y en tu preferencia. Sacía fue al 81 a la selección paraguaya, dice José Solí, y ahí Osvaldo Domínguez lo contrata a Fernández para la conducción. Quitador Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Arturo, creo que el comentario más fuerte de anoche fue de la señora para las señoras de los jugadores. Estuvo muy bien la señora, carajo. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma el jueves 11, mañana viernes 12 y el sábado 13 de abril. Tenés 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas Itaú, 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Saludos a Carlos Gabón. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Buenas tardes, fútbol a lo grande. Desde Encarnación le hago una invitación a todos los encarnaciones mañana para estar coreando en el Villa Alegre nuestro ya tradicional cántico piripipi, piripipi, el que nos salta escurepi. Saludos, Encarnación, gracias. Le quiero decir a todas las chicas que vienen a molestarles a los jugadores, por culpa de las chicas que vienen a joderle la vida, no tienen energía en la cancha, porque vienen solamente para ver si el jugador le está mirando. A las esposas le pido que vengan a retirar a sus jugadores en su camioneta y que, por favor, porque nosotros queremos jugadores sanos, que se dejen de joder las mujeres. Todavía estaba mi sobrino ahí. Sí, él estaba haciendo las notas ya al final. Y este es un mensaje Yo le he visto todavía. a las botineras. Todavía. De la señora, de la fanática. ¿A quién le hizo todavía? Le quiero decir a todas las chicas que vienen a molestarles Señora, a los jugadores, señora. por culpa de las chicas que vienen a joderle Señora. la vida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. 1329. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Que Giorgio ni que nada. Víctor, el astrólogo acá. Ay, te la digo. 60-40. ¿Vos querés decir otra cosa? No, 1-0 gana. Gana. ¿Cuánto gana? 1-0, ya suficiente. 1-0. Gente, estuvo el partido. Por suerte llegó ese 1-0. Chao, así estaba. Y sí, yo quería que gane ese Yo te he visto justito en la así última estaba. metió. Ya te levantaste vos para ir a Ya me estaba preparando. Yo te estaba viendo a vos. Sí, Cuando él, menos mal que me quedé. cuando estaba ya se iba, él ya pensaba que terminaba en empate y que le íbamos a cargar hoy, pues. Vente, pues. Hasta el domingo 14 de abril, descuentos increíbles en productos Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y Mañana cultura. comienza la Venus de Miel también el programa de partido. Un saludo a toda la gente de la B. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. 1330. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Sobre el tema de la primera B, este año tiene la novedad 2 ascensos directos. El tercero va del Nacional B. Este año no se asciende por Interligas porque el campeón hacia fin de año recién juega en intermedia en el 2026. Esa es la novedad para el ascenso a la intermedia. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. ¿Qué tal, muchacho? Ángel, habla, vos justiniano ya. ¿Qué pasó? En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Heliomí, acceso sur, caso y perpetuo socorro, Niembú. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @Jetur PY. Arturo, para Pancho. Mañana 60-40 para Luque. Él nunca va a poner por Libertad. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque él es olimpista.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Arturo, desde nuestro jugador paraguayo no ven los full europeos. Lamentable como jugó ayer Cerro. Acuerdan los jugadores colados. Todo lateralizado. Después no quieren ganar, parece. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Chedu, ¿cuándo Gustavito va a tener un espacio ahí? Ponerle mandar ponerle un micrófono en la cabina ahí. Para que opine también. Él sabe mucho de fútbol. Sí, salí de ahí que se acaba de limpiar el piso. ¡Ay! Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Gustavito sacó ese señor que quiere explicar las cosas. Esa idea es la que tiene Gustavito. Acá tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos decís, esto, que, no, porque vos tenés que estar acá, sí, bien, bien. Si no, vos te la pasás, no. Hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico. Sí, no sabemos aún a veces cómo es la persona y no terminar de conocer 100% de las personas. Claro. Y eso tiene que, no confiar nomás en las personas. Y eso no tener que hacer nunca, se entendió. Pero tiene que... así mismo, como decir. Listo. Esas cosas lo que uno... Sí, así quédate ahí nomás. Tiene que... ¡Pará! Eso, sí, y también eso. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814 34732. ¿Qué tenemos a tu WhatsApp? Aló. Aló. ¿Qué cosa? Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. ¿Con quién hablo? Te hablamos de Funeraria Los Olivos. Ay, que ese boludo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Dale, Víctor. Arturo, los goles o sea que el gol de anoche no vas a pasar hoy. Vamos a pasar ahora. Ya mismo declarás y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorticher. O sea que me estás diciendo que no hay chorizo con queso. Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Es lo último en su área. Peralta con la pelota, grito impaciente del público que poco dejaba mí, le dijo Alan para el saque de costado para hacerlo, la última del partido. Vino un golpe de cabeza, fue mirar ahora. La pelota es rechazada, como puede otra vez Peralta. Juega la pelota para la derecha, se metió Aguayo, brillante, Aguayo. Coloca bien, saca el equipo peruano. Quedó para Peralta, manda el tiro, segundo poste, Ferfer. Bajó, disparó el arco Carrizo. Cerro Porteño 1-0. ¿Cómo esperaba su parcialidad? ¿Cómo lo definió Carrizo? La angustia se apoderó del público en la tribuna, el equipo en la cancha, y lo hizo Carrizo con la lucidez del juvenil Aguayo. Con él comienza la acción. Con Gabriel Aguayo, señoras, señores, termina el partido. Lo hizo Carrizo. Cerro va a ganarle a la Alianza Lima. Escuchen el festejo. El centro de Fabricio Peralta. Bajó Ferfer. La definición de Carrizo ante comenzó Aguayo porque hubo un rebote posterior. Cerro le gana a Alianza 1-0. Cerro le va a ganar al equipo peruano usando una presión bien clásica. Le costó un Perú. Cerro gana 1-0. En el último
último suspiro en Santiago se le fue el partido. Inmerecido en aquel momento. Hoy no hace un gran juego, pero en el último suspiro vienen estos 2 puntos valiosísimos para concretar los primeros 3 y alimentar la ilusión que representará en el futuro esta conquista de Carrizo. Aguayo cambió, no fue por afuera.